Vamos a continuar con el curso y esta tarde tenemos una primera mesa muy potente. Aspectos fundamentales del dolor pélvico crónico, su carácter multidisciplinar. Entonces, vamos a tener 3 ponentes y los presentaré conforme vayan saliendo y después habrá una actividad de pacientes por 2 de ellos. Bien, en primer lugar invito a Francisco Javier García Estén, traumatólogo, profesor de anatomía de la Francisco de Vitoria y del CEU San Pablo. ¿Es así? Nos vas a contar algo del pudendo, que tenemos muchas ganas de escucharte y saber qué nos cuentas. ¿Vale? Cuando quieras. Tienes 20 minutos. Vamos a enganchar aquí para que no te roce, porque se me hace... Vale. ¿Lo hago bien? Perfecto. Te voy a doblar así la Ahí cabeza está. hacia atrás, porque si no te la doy. Muy bien. Ahí está, ¿sabes qué tal? Y está en tu bolsillo. Y ahora teóricamente se oye, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Se oye o...? ¿No? ¿Hola? ¿Se oye? ¿Hola? Hola, hola. Sí. Voy a bajar porque así te veo. Perfecto. Cuando suba, es que el tiempo se te acaba. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a Luz por la oportunidad de estar aquí y por su confianza. También, por supuesto, a queridos amigos de la Sociedad Española del Dolor como María Madariaga y Gustavo Fábregat. Y un honor y un privilegio estar con ustedes. Me sabe especialmente bien porque, como voy a intentar a demostrar esta tarde, la anatomía permanentemente ninguneada porque se estudia en primero y segundo de carrera, porque el MIR no la pregunta, un excelente recurso para salvar vidas. Espero que al final me den la razón. Una pena que no esté profesionalizada. Siempre aprovecho para hacer publicidad y si tienen algún contacto en el ministerio, por favor, a gritos lo pido, que se profesionalice una asignatura y un área de conocimiento que podría exponerle, si tuviera tiempo, cientos y cientos de casos, que es un recurso excelente para adelantarte al cáncer y para hacer un diagnóstico precoz. Vamos a intentar demostrarlo. Aunque sé que el tema dolor pélvico, empiezo con la metáfora del cartero, con la que he enseñado a más de 20.000 alumnos en las 2 universidades, para darnos cuenta de cómo engaña la anatomía. Yo les digo a mis alumnos, el nervio facial inerva el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Le pongo matrícula de honor a cualquier alumno que me encuentre una sola rama del facial que llega a la lengua. El nervio glossofaringeo inerva la parótida a nivel parasimpático. Búsquenme y le doy matrícula de honor una sola rama del glossofaringeo que inerva la parótida. El facial inerva toda la glándula de la cabeza, menos la parótida a nivel parasimpático. Ninguna rama del facial llega a ellas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo dilucidamos este misterio? Yo pongo la metáfora de que cuando yo estaba en primero de medicina, para que vean que aunque diseco cadáveres delante de ellos tenemos nuestra parte romántica, los compañeros de primero de medicina me daban a mí las cartas para sus novios y novias, en una época que lógicamente no había internet, ni móviles, ni tenían teléfonos fijos, por lo caro que era tenerlo en un piso de estudiantes. ¿Por qué a mí? Porque yo vivía cerca de correos. Y cuando yo le preguntaba a mis alumnos quién escribía la carta, me decían mis compañeros, su amigo de Almería. ¿Se han dado cuenta el pequeño detalle? Que sin mí no llegaba a su destino. Esto salva vidas. ¿Por qué? Todos los pares craneales se aprovechan de un cartero para llegar a su destino. No es que anecdóticamente no lleguen a su destino, es que sistemáticamente casi ningún par craneal llega a su destino. Si la carta no llega a su destino, una de dos, porque mi amigo de Almería no la escribió o porque yo fallé como cartero. Eso ocurre con la información neurológica. Si la información neurológica afecta al núcleo de que parte la información motora o al ganglio donde se ubica el primer soma en la información sensitiva, la información no llega a su destino. Pero también si falla el cartero, el trigemino es el cartero ideal, porque tiene que repartir carta de inervación sensitiva por toda la cabeza. He visto glioblastomas, metástasis de melanoma, aneurismas que se podían haber salvado. No 1 ni 2, llevo más de 20 en mi recorrido profesional. Me envían muchos pacientes a mi consulta, no como traumatólogo, por supuesto. Cuando me oyen en conferencia o cuando saben que soy anatomista, excelente recurso para salvar vidas. Luego nos regamos las vestiduras de cierto aneurisma que no se podía haber salvado la vida a ese chico joven. Se podía haber salvado. El problema es que si no sabe anatomía, el signo sutil se te escapa. El último caso que tuve fue un aneurisma. Fue un aneurisma, pero el paciente tenía con 28 años una anestesia del pómulo.
cuando le hicieron la necropsia, tenía un aneurisma en la fosa craneal media. ¿Dónde? Al lado del ojero oval, presionando V2 del trigémino, justo a la salida del cigomático, que envía el cigomático temporal para inervar el pómulo. A mí no me hubiera llamado la atención una anestesia del pómulo, pero sin traumatismo craneal ni facial, 9 meses de anestesia del pómulo en la historia clínica, me hubiera llamado la atención cuando eres anatomista. Cuando eres anatomista no se te escapan esas sutilezas. Cuando no dominas la anatomía profunda se te escapan sistemáticamente. Y ya entro en faena. Me da mucha pena como en toda España los profesores, los adjuntos, los residentes no permiten un error en la imagen de la izquierda. No podemos confundir el flexor cubital del carpo con el flexor carpi radialis. Y sin embargo estoy harto de oír que por qué soy tan exigente cuando no permito errores entre el plexo hipogástrico inferior, el tronco simpático sacro, el plexo eferente del conducto deferente, el plexo rectal, el plexo deferencial. ¿Y saben qué le digo al alumno? Mire, cometer un error aquí no salva vidas, es anecdótico. Cometer un error aquí, como voy a demostrar, salva vidas. Nos empeñemos en meter en un cajón desastre los plexos abdominopélvicos cuando sistematiza las rutas anatómicas con mayor rigor que la inervación somática. Lo vamos a demostrar. Con mucho mayor rigor que la inervación somática. No están todos al mogollón, todos no sirven para lo mismo. Las rutas viscerales de dolor no escogen al azar el ganglio del tronco simpático lumbar o tronco simpático sacro, en el que encuentran la sinapsis o no. Los ganglios sensitivos no tienen sinapsis, pero los vegetativos sí. Para esto, algo hay que decir. Los troncos simpáticos se llaman así porque se ubican en el tronco e gestionan información simpática. Primer error de los médicos. Los esplánicos torácicos son como yo, que soy andaluz y trabajo en Madrid. Son esplánicos torácicos en base a su nacimiento, no en base a su función. Trabajan sistemáticamente en el abdomen, incluso en la pelvis. Vamos, un error de mis alumnos en las preguntas de examen, y yo no sé de cuántos adjuntos, cuando les pregunto, escoge la falsa. Hay pares craneales que inervan pelvis, vísceras pélvicas. Me la ponen como falsa. Y el vago entra como un elefante en una cacharrería para llevar el parasimpático al ovario, a la trompa uterina, al cuerpo uterino, e incluso gracias al tensor de difusión al cuello del útero, en las profundidades de la cavidad pélvica. Ven cómo incluso los adjuntos creemos, ninguneamos la anatomía sistemáticamente, creemos que la dominamos, pero no la dominamos. Entre otras cosas porque la anatomía es 20 veces más compleja de lo que estudiamos en primero y segundo de carrera, ¿no? Esos esplánicos llegan al abdomen y sinaptan con los ganglios de los plexos abdominopélvicos, porque el vegetativo, a diferencia de la inervación somática, necesita 2 neuronas para llegar al destino. De forma que, y esto es lo que nos interesa para la inervación pélvica, los niveles medulares torácicos, medulares inferiores y lumbares superiores, descienden por el tronco simpático para sinaptar con los ganglios tercero y cuarto del tronco simpático lumbar y con todos los ganglios del tronco simpático sacro. Esto es muy importante. Yo nunca explicaría el simpático, porque el simpático, si se fija, no es realmente un antagonista, como un músculo antagonista en la función somática. Es que simplemente no excita la fibra muscular lisa. O sea, no antagoniza realmente al parasimpático, como estamos acostumbrados a ver en la versión somática. ¿Para qué lo voy a explicar? Si la función en el tubo digestivo, si se dan cuenta, es un poco irrelevante, porque en activar el peristaltismo es el parasimpático, no el simpático. Yo le explico con vehemencia y con rigor porque es la ruta del dolor visceral, del dolor del cáncer, del dolor pélvico crónico, del dolor de la enfermedad inflamatoria intestinal, del dolor que salva vidas. Porque si no, ¿para qué explicar con tanto detenimiento el simpático? No tendría sentido por su función per se. Es que el simpático es como, me recuerda el viaje que he hecho hoy, del centro Madrid a la periferia, al Escorial. Eso sería un viaje simpático, porque el motor va siempre del centro a la periferia. Pero cuando esta tarde o mañana vuelva a Madrid, haré un viaje sensitivo nociceptivo, porque la nocicepción escoge la ruta simpática, la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿verdad? Y nos encontramos con que esa información sinapta con los ganglios de los plexos abdominopélvicos. Pero aquí nos llevamos varias sorpresas. Y es que estos plexos que encontramos a este nivel, hasta hace muy poco no se han descrito correctamente, parece increíble. Hasta una publicación, creo, 2013-2014, no se hizo una disección con gafas lupa discriminativa exacta de cómo se relacionan entre sí. Nos llevamos la siguiente sorpresa. El primer ganglio del tronco simpático lumbar, aunque en algunas publicaciones, vaya, lo siento, envía axones al ganglio mesentérico superior, sobre todo se ha visto que solo envía al ganglio de la arteria gonadal.
El segundo ganglio solo envía a un ganglio prehipogástrico, que no viene en ningún ala de anatomía, ni viene reflejado en ningún libro de texto. Pasa como con el pudendo. Las necrosias que hicieron Netter, Testy, Latarjet, ¿no?, Rouvier, seguramente no fueron suficientes para entender el pudendo, ni los plexos abdominopélvicos. No tenían gafas de aumento para empezar. No podían hacer disecciones discriminativas. El tercero se ha visto que no contribuye al plexo preaórtico, para nada. Suele esquivarlo y directamente se dirige al plexo hipogástrico inferior. Muy importante para entender el dolor del cáncer de recto y el dolor del cáncer de ovario, como ahora veremos. Y para entendernos de hacer el bloqueo, porque luego nos quejamos de que fracasen nuestros bloqueos, ¿verdad? Por fin, el sobrante llega al plexo presacro o hipogástrico superior, pero solo contribuyen al plexo hipogástrico superior, a pesar de lo que dicen los clásicos, el primer y segundo ganglio del tronco simpático lumbar, y un pequeño sobrante de los plexos superiores celíaco, mesentérico superior y aórtico renal. En los libros clásicos viene que en tromba entre ese sobrante, en necropsias de hasta 20 cadáveres, se ha visto que aquí hay un cuello de botella, y que casi la mitad de los cadáveres apenas llega ninguna información del plexo superior a los plexos inferiores. Es decir, que solo el nervio esplácnico, primer esplácnico lumbar del primer ganglio tronco simpático lumbar, envía al ganglio gonadal, y solo el segundo, y solo él, envía al ganglio mesentérico inferior. Importante, el cáncer de recto solo pasa por esta vía. Ganglio mesentérico inferior, segundo tronco simpático, ganglio del segundo tronco simpático lumbar. ¿Por qué? Porque está inervado por el plexo mesentérico inferior. ¿Por qué? Porque recibe el nombre de la arteria a la que acompaña. ¿Quién irriga? ¿No? El colon sigmoide, el recto, casi todo el recto, o el colon izquierdo. Esa arteria y el plexo que la acompaña. ¿Ven la trascendencia de dominar bien? La descripción fue tan rigurosa que se lleva uno la sorpresa de cómo discriminan los ganglios las rutas que escogen o no escogen. Como les digo, casi igual que la somática, aunque no hemos empeñado en ningunear a los plexos abdominopélvicos, ¿verdad? Entrando en faena del pudendo, para dar la impresión de que avanzamos, nos encontramos con que el nervio pudendo, que como sabemos procede de una pequeña parte de la rama anterior gruesa de los niveles S2 y S3, porque casi toda la rama anterior gruesa de S2 y S3 se destinan a plexo sacro, y casi toda la rama anterior gruesa de S4, porque una pequeña parte contribuye al plexo coxígeo, y da ramas en forma de plexo pudendo. Según los clásicos, solo hay plexo pudendo hasta el agujero ciático mayor, sobre el músculo coxígeo. ¿Qué ramas dan a este nivel? El plexo coxígeo, a ese nivel, abastece por una rama procedente de S4, el elevador del ano, por ramas procedentes de S3 y S4, el fondo de la vejiga, lo que llamamos el trígono fibroso, que como saben a nivel de cáncer tiene una estirpe diferente al resto de la vejiga porque la procedencia embrional es distinta, y parte del recto y parte de la vagina. Son ramas del pudendo. Antes de atravesar el agujero ciático mayor también inervan el coxígeo por una rama solo de S4, ¿de acuerdo? Y ya atraviesa el agujero ciático mayor. Y este nervio es muy caprichoso, ¿verdad? Porque como sabemos, atraviesa el agujero ciático mayor y llega a la región glútea, pero nada más llegar quiere volver a salir, pero no por donde entró, luego no vuelve a la cavidad pélvica donde nació. Lo hace por agujero ciático menor, luego va a una región distinta llamada perineo, el conjunto de partes blandas situadas inferiores al suelo pélvico. En este recorrido, según los clásicos, ya es un solo tronco. En las necrosias actuales, en todas las publicaciones que he revisado del año 2005, solo se ocurre en el 50% de los casos. En casi un tercio, el pudendo ya viaja desdoblado. Y en un 14% son tres ramas del pudendo lo que nos encontramos entre el orificio ciático mayor y el orificio ciático menor. Eso sí, casi el 100% se sitúa anterior al ligamento sacrotuberoso, a este nivel. Solo en un 3% atraviesa el espesor del sacrotuberoso. Y en el 100%, casi en el 100%, discurre posterior al sacroespinoso. Esta línea amarilla que he dibujado es silueteando el pudendo. En el 70% de los casos, a ese nivel, antes de entrar en el conducto de Alcock, que como saben es el túnel de fase de desdoblamiento del oblicuo interno en la región endopélvica, porque tiene una parte, mejor dicho, la región endoperineal, porque el valor del ano hace de frontera entre la cavidad pélvica y el perine. Antes de entrar ahí, en el 70% de las veces discurre medial a los vasos pudendos internos, pero en casi un tercio
discurre lateral a los vasos pudendos internos. Como el pudendo realmente no lo vemos en la ecodoppler, esto es interesante a la hora de hacer un bloqueo. En la ecodoppler sí podemos ver el destelleo de la arteria pudenda interna. Luego esto es interesante tenerlo en cuenta. Pero como en un 6% de los casos, entre agujero ciático mayor y menor, discurre desdoblado en 3 ramas, solo que sepan que 1/3 de estos casos discurre posterior a los vasos pudendos internos, una de las ramas del pudendo. Por fin entra en el conducto de Alcock. Otra de las ramas que siempre se decía que eran ramas del plexo pudendo, pero que en la moderna necrosis se ha visto que no, es la rama hemorroidal o rectal inferior. Ahora se ve que aunque los clásicos no la consideraban, los clásicos consideraban solo el nervio dorsal del pene o del clítoris y el nervio perineal ramas terminales del pudendo. Ahora se incluye al rectal inferior como rama terminal del nervio pudendo. Bueno, a veces no es que sea terminal, es que viene desdoblada de DS4. De DS4 viene como un nervio independiente, formando parte de ese doble pudendo o de ese triple pudendo. Ven el porqué a veces de los errores, ¿verdad? Cuando hacemos bloqueos o cuando intentamos conocer lo que pasa en esta zona. Por fin entra en el conducto de Alcock. El pudendo, como lo vemos ahí, muy medial respecto al ciático, siempre anterior al ligamento sacrociático mayor. Y en el conducto de Alcock, y esto nos permite para discriminar, en una publicación que vi hace poco, la media de consultas médicas que atraviesa una mujer en España para localizar la afectación del pudendo y primero saber qué es el pudendo, el nervio que está lesionado, es de 8 consultas. A mí me han venido pacientes, lógicamente no como traumatólogo, ¿no?, rebotadas de múltiples médicos, a veces con 11 consultas, a veces están en Países Bajos, en Francia, en Alemania, porque nadie da con lo que tiene. Sectorizar dónde está el problema es muy sencillo. El problema que tiene el dolor visceral es que muchas veces no hay lesión que lo cause. Si yo cojo un bisturí y secciono una víscera, no duele. Si trituro una víscera puede no doler. Si quemo una víscera puede no doler. Porque la víscera, sobre todo las vísceras huecas, solo responden a dilatación anómala o a hipercontractilidad de la pared. El tercer caso de dolor que nos encontramos, la cápsula o el peritoneo que reviste las vísceras macizas, el parénquima de las vísceras macizas. El tumor sólido al principio no duele, pues un cáncer de hígado no puede no doler hasta que sea demasiado tarde, hasta que ensancha, dilata o distiende la cápsula de Gleason o el peritoneo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, como el plexo pudendo inerva, por ejemplo, voy a poner casos prácticos, inerva los pilares de los cuerpos cavernosos del clítoris, si vemos que hay erección en hombre o en mujer en esos pilares y que no la hay en el bulbo del cuerpo del pene o en el bulbo esponjoso de la mujer, por debajo de los labios menores, el problema perfectamente puede no estar en el plexo ni en el nervio, sino en la rama perineal. ¿Por qué? Porque la rama perineal, que se divide en superficial y profunda, solo inerva la piel de la parte posterior del periné y el bulbo del vestíbulo, porque el otro tejido eréctil de la mujer y del hombre lo inerva el pudendo desde el plexo muy proximal. ¿Ven cómo se puede sectorizar la lesión? Si tengo una alteración de inervación sensitiva solo a este nivel, pero sin ningún problema de erección, seguramente solo está atrapada el nervio perineal superficial. Si tengo problema de erección en el bulbo del vestíbulo o en el bulbo del pene y problema de sensibilidad a este nivel, solo está atrapada el nervio perineal. Si solo tengo problemas de erección y no sensitivos, estos son los músculos de erección. Presionan los tejidos de la erección para que la sangre se proyecte anterior y mantenga la erección. Solo tengo lesionada la rama profunda del nervio perineal. Si solo tengo alteración de sensibilidad y ningún problema de erección en la parte dorsal del pene o del clítoris, lo que tengo afectado es el nervio dorsal del pene o del clítoris. Y así podremos llegar hasta el infinito. Se puede sectorizar dónde está la lesión del pudendo. Yo no me meto a ser ginecólogo. Yo solo le envío el correo de vuelta al ginecólogo de dónde podría estar la lesión. Porque la anatomía nos lo explica de una forma muy clara y muy sistemática, ¿verdad? Teniendo en cuenta esas alteraciones de la normalidad con las que nos podemos encontrar, ¿verdad? Yendo ya muy rápido, porque me he permitido, le pedí permiso a Luz para algunos detalles. En el síndrome de congestión pélvica, como saben, en la mujer, el 15% de las mujeres pueden padecer a lo largo de su vida un dolor pélvico crónico, que por cierto, en la mitad de los casos tumorales de pelvis, el dolor acaba siendo crónico, por desgracia, ¿verdad?, de estas patologías. Aquí nos encontramos con que las venas de la cavidad pélvica son mucho más sensibles a formar paquetes varicosos. ¿Por qué? Porque primero reciben en primera instancia la presión hidrostática de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Yo me encontré una vez un caso que me enseña un residente en donde vi en la resonancia algo que me llamó la atención.
una dilatación de las venas pélvicas con dilatación de la lumbar ascendente. ¿Saben dónde estaba el problema? Un cáncer mediastínico. Le estaba dando a la paciente, antes de dar clínica, un síndrome de congestión pélvica. ¿Por qué? Porque esto es como si tenemos un atasco en la Castellana. Si tenemos un atasco en la Castellana, en Paseo del Prado se nota el atasco enseguida. Porque es continuación de la Castellana. Esta es la Castellana. La vena ácigos, que se forma por la unión de la raíz lateral y de la raíz medial. La raíz lateral se forma por la subcostal y la lumbar ascendente. Y si la lumbar ascendente tiene un bloqueo, lo transfiere a las venas pélvicas. Esa señora solo tenía síntomas pélvicos. El tumor lo tenía, era fumadora. No es nada imposible tener un tumor en el hilo mediastínico derecho. Ahí está el callado de los ácigos. Las venas se dejan presionar con facilidad y dan una clínica muy sugerente porque no tienen capacidad muscular. Al momento se obstruye y las venas que se sitúan en perpendicular, o mejor dicho, continuación, son las primeras que notan el aumento de presión hidrostática. Pero es que además el problema que tienen los plexos pélvicos, que aparte de que son profusos, no tienen fascia importante cercana. No es como las venas de la pierna. Casi todas las venas importantes de la pierna tienen un tejido conjuntivo facial que le aportan consistencia y en cierta medida se oponen a la variz. En los plexos pélvicos no ocurre eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el testículo? Testículo y ovario tienen algo curioso. Su inervación procede, como saben, de la parte alta de la pared abdominal posterior. Lo explica la embriología. Luego, por eso no resulta raro que en el cáncer de ovario se han dado cuenta de la semiología. Casi siempre el dolor es abdominal. Qué curioso. En un órgano claramente pélvico. Y ya el testículo ni les digo, que tiene que buscar la bolsa escrotal, porque si no los espermatozoides no son viables a temperatura corporal. Es decir, ese testículo envía a distancia, siguiendo siempre la autopista de las paredes arteriales. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para ir ahora del Escorial a Madrid, seguimos la ruta simpática en dirección contraria. Como el simpático acompaña a las arterias, siempre acompañan a los vasos, pero en dirección contraria al flujo de la arteria, ¿verdad? Luego, ahí nos encontramos, si queremos hacer un buen bloqueo, el principal ganglio que envía a los vasos gonadales, ya lo hemos dicho anteriormente, es el primer ganglio del tronco simpático lumbar. No tiene usted por qué bloquear los demás ganglios. En casi ninguna necropsia se observa que envía los vasos gonadales y los plexos pélvicos ni siquiera en el ovario participan. Luego, si queremos hacer un buen bloqueo, bastaría con bloquear acertadamente el primer ganglio del tronco simpático lumbar. ¿Verdad? El ovario. Un drama, ¿verdad?, en las mujeres que lo padecen. A mí me hace mucha gracia la ignorancia supina de los Q1 y de los Q2 que me encuentro en las publicaciones, porque la anatomía no está profesionalizada, ¿se dan cuenta? Esto sí que es un cáncer, que una asignatura, un área de conocimiento como anatomía que puede salvar miles de vidas, y lo digo sin tapujos, si yo he visto decenas, por no decir cientos de casos, ¿se imaginan lo que fuera una legión de anatomistas bien formados? Hay ingeniería de videojuegos en carrera universitaria y no hay grado en anatomía. En toda Europa no hay un maldito grado en anatomía. Yo explico anatomía aplicada en sexto de medicina en una de las universidades y les pongo durante el año 420 casos que salvan vidas. El único recurso es la anatomía, entender lo que te está diciendo el paciente. Porque un dolor de oreja cerebrante puede ser un cáncer mediastínico. Si no está en territorio trigeminal, ese es el vago, la compresión del vago. Puedes perder el gusto por un problema de oído y puedes tener boca seca por un problema de oído, por ejemplo, ¿no? Así podemos estar contando casos toda la tarde, ¿no? Pero tampoco les quiero aburrir. En el ovario ocurre lo siguiente: bypassean completamente, tiene el plexo hipogástrico inferior a 2 milímetros y no envía absolutamente nada al hipogástrico inferior. Por eso el dolor del cáncer de ovario, cuidado, no es de la citis y de la extensión abdominal. ¿Saben por qué estoy seguro que no lo es? Porque las mujeres que por desgracia tienen cáncer de ovario, hasta en los de gran tamaño, el primer síntoma, no suelen ser polisintomáticas. O tienen distensión abdominal, o tienen ascitis, o tienen sensación de saciedad, o tienen dolor. Luego ese dolor no es de irritación peritoneal. ¿Ven por qué estoy tan seguro? Es un dolor abdominal, porque el ovario, siendo un órgano pélvico, sigue la ruta del simpático abdominal. Por eso es raro que debute con un dolor pélvico. Es mucho más frecuente el dolor abdominal, pero lo ignoramos. Ya sé que eso también lo dan otras patologías, pero ¿por qué no lo incluimos en los cuadernos de semiología? Y si el paciente tiene derecho a saber que aunque en un porcentaje escaso podría ser un cáncer de ovario, esa sensación de plenitud en el abdomen, o ese dolor difuso, porque el dolor visceral, no solo por la somatización del dolor visceral, sino por la visceralización de las vísceras, porque las vísceras confluyen en el mismo somita a la hora de inervación. Y es relativamente fácil que se pasen el dolor, entre comillas, de una víscera a otra. Por eso es tan difuso el dolor digestivo, el dolor pélvico, ¿no?
Pasa es que por desgracia no da tiempo a hablar de todos los detalles. Pero esto es para que nos demos cuenta que se podía avanzar mucho más en la semiología y en el diagnóstico precoz del cáncer. Luego, el cáncer de ovario, ¿dónde haría yo un buen bloqueo? En el lado derecho, en el ganglio que acompaña a la gónada, el segundo ganglio, solo el segundo ganglio del tronco simpático lumbar, y solo él envía al ganglio del arranque gonadal por donde viene el dolor del ovario, porque como el testículo procede de la parte alta de la pared abdominal posterior. El primer ganglio también en el lado derecho, pero en el lado izquierdo, el segundo ganglio solo envía al ganglio mesentérico inferior y el primero solo al ganglio gonadal del arranque de la testicular. Luego, si solo infiltramos primero y segundo ganglio por el lado derecho y solo primero por el lado izquierdo, casi seguro que acertaríamos, según nos indican las nuevas necropsias de plexo abdominopélvico, que la primera hecha con garantías con gafas lupa de buen diseño se han hecho hace pocos años, ¿no? Por la misma razón, ¿para qué voy a infiltrar el tercero o el cuarto? Si el dolor del cáncer de colon sigmoide o del recto de colon izquierdo van directamente al ganglio mesentérico inferior y solo le envía el segundo ganglio por la izquierda. El segundo por la derecha no envía al ganglio mesentérico inferior. ¿Ven cómo está de bien organizado? ¡Qué maravilla el dolor visceral! ¿Eso en qué libro se explica? ¿Me pueden enseñar un libro donde expliquen esto? Es increíble, ¿no? Esto mata. Estas enfermedades sí que matan. ¿Y por qué tanto esmero en los libros? En que si la ramita del pulpejo del dedo meñique o... no lo sé. Pero algo falla, ¿no? ¿Qué es lo que falla? Que no está profesionalizada la anatomía. No hay una legión de anatomistas que pongan los puntos sobre la IE. Porque yo no soy especialmente inteligente. Lo que pasa es que en el país de los ciegos, un tuerto es el rey. Y yo soy un tuerto en el país de los ciegos, porque apenas hay expertos en anatomía compleja o profunda. ¿Dónde duele el útero? Pues el útero recibe sobre todo de la parte alta del plexo hipogástrico inferior. De esta parte, igual que casi toda la vejiga. Luego, si quiero hacer un bloqueo con garantías, yo no me iría a bloquear el plexo hipogástrico inferior. El cáncer de útero, si quiero hacer un bloqueo con garantías, el tercer ganglio del tronco simpático lumbar, que no ayuda al plexo preaórtico, va directo al plexo hipogástrico inferior. Acierto sin duda con el tercer ganglio del tronco simpático lumbar. Y si me permiten el cuarto, pero sobre todo el tercero, ¿ven cómo discriminamos por enfermedades donde hay que infiltrar? Voy a ir muy rápido porque sé que seguramente me queda poco tiempo y quería dedicar un minuto de gloria a cada una de las peores enfermedades. El uréter. ¿Por qué? Increíble. No sé si hay ginecólogos en la sala. Yo me encuentro con 4 cólicos nefríticos y no me lo encuentro ni en PubMed, que eran cáncer de ovario. Yo lo sospeché. ¿Por qué yo lo sospecho como anatomista? Porque he dicho que ahora vamos del Escorial a Madrid. Fíjense. ¿Por qué no viene esto en los libros de ginecología o de oncología? Fíjense, el uréter está irrigado por vasos, por vasos gonadales. ¿Ven la ruta del simpático? El simpático acompaña a la arteria. Luego el uréter alto, por ahí envía axones del dolor en un cólico nefrítico. Pero vamos a suponer que tengo un cáncer de ovario en un cólico nefrítico. El uréter es justo posterior a la fosa ovárica. Y a este nivel, el ovario, estoy convencido que muchas veces no es que presione el uréter, es que como envía su dolor a los vasos gonadales, ahí se mezclan con axones procedentes del uréter, ¿lo ven? ¿Dónde está el problema? Si se meten en internet verán que 10 o 12 mujeres de ovario, ¿saben lo primero que le decía que tenía el médico? Cólico nefrítico. ¿Por qué no viene esto en los libros de semiología? Y tienen toda la razón. Tienen absolutamente toda la razón. Estoy convencido de que tiene razón como anatomista, porque el uréter se nutre de vasos de la ilíaca común, de vasos gonadales, de vasos de la renal y de la arteria de la cápsula adiposa perirenal. Pues ahora, en dirección contraria del Escorial a Madrid, envían axones nociceptivos. ¿Pero qué ocurre? Que se mezclan con los que vienen del cáncer de ovario. ¿Y dónde penetran? En los nervios espinales. No solo un dolor visceral puede somatizarse. Cuidado, muchos dolores estomáticos pueden visceralizarse. ¿Cuántos dolores viscerales que no se encuentran la causa? La causa puede ser un dolor somático y se nos pasa por la cabeza. Pero es que hay una visceralización continua del dolor visceral. Sorprendente que en diferentes páginas de internet casi un tercio de los casos sean cólicos nefríticos. ¿Por qué no viene esto en semiología? Como diagnóstico diferencial del cáncer de ovario. No me lo encuentro apenas como diagnóstico diferencial. Por eso el cáncer de ovario puede también doler la espalda. Claro, porque trepa por los troncos simpáticos, como el cáncer de páncreas. ¿Por qué lo tienen que memorizar los residentes? Si el esplénico mayor va sobre la columna y el residente tiene que memorizar el cáncer de páncreas. Increíble, ¿no? Bueno,
No da tiempo. Sería para contar cientos y cientos de casos, pero no da tiempo porque ya he visto que el compañero, y lo comprendo. Solamente para terminar, traía de todo, vejiga urinaria, de todo. Recto, bueno, el recto, algo muy curioso, y con esto casi termino. Los adjuntos residentes, mis alumnos se equivocan sistemáticamente. Cuando alguien habla del rectal superior, piensan que irriga la parte superior del recto. Falso. Se llama rectal superior porque es la más superior de todas, pero irriga casi todo el recto. ¿Y por qué soy tan puntilloso en los exámenes? No por la arteria, sino por las venas que la acompañan, no por las venas, por los linfáticos, donde metastatiza el cáncer del recto. Y sobre todo por la inervación. La mayor parte del dolor del recto, que es una víscera claramente pélvica. Fíjense que mis alumnos se equivocan cuando la señalan en el cadáver, me dicen que eso es el cono sigmoide. Solo hay recto a partir de la tercera sacra. Y le estoy enseñando la víscera a nivel del promontorio. ¿Ven el error? El recto está muy hundido en la cavidad pélvica. Luego el dolor del recto, sobre todo es abdominal. ¿Por qué? Porque la arteria a la que sirven de autopista el simpático es claramente esta arteria. La rectal media irriga el recto casi en el conducto anal. Y la pudenda interna, la hemorroidal inferior, desde la región perineal. ¿Ven los errores incluso de los adjuntos? De que se supone que sabemos la anatomía, pero desconocemos la anatomía. Y ya es verdad que con esta última reflexión, bueno, no me da tiempo a hablar de dolor referido visceral, solo que sepamos que casi siempre el dolor visceral no está en la fuente, sino en la proyección de referencia del dolor. Curioso. ¿Por qué el ovario duele en T10? Porque es donde sobre todo entra por el ramo comunicante blanco por T10. Y la piel del ombligo es T10. ¿Por qué el cólico nefrítico parece que duele en esta dirección? Porque penetra sobre todo T12, L2. Anda, el hilo hipogástrico, L1, el hilo inguinal, L1, el genitofemoral, L1, L2. ¿Por qué hay que memorizar la anatomía si la anatomía se puede razonar, no? Llegaremos a tantos diagnósticos. Bueno, me salto todo esto, voy ya al final, de verdad. Solo me hubiera gustado oír a nuestras queridas pacientes de esta mañana, ¿no? Solo decir que no hemos sido muy crueles con nuestros pacientes. Cuando no encontrábamos lesión, pensábamos que exageraba la paciente. En la fibromialgia, en la mujer y el dolor pélvico crónico, ni les digo. Y ahora sabemos que se memoriza el dolor, que no es una metáfora, que el dolor se memoriza. Las áreas corticales sensitivas epicríticas para discriminar la intensidad del dolor y la procedencia, ya no se excitan cuando el dolor es crónico, se excitan cuando el dolor es agudo. ¿Saben lo que se excita en el dolor crónico? El hipocampo, el área de aprendizaje. Hemos memorizado el dolor. No tenemos culpa de memorizar el dolor, pero lo hemos memorizado. Por eso no hace falta ya que actúe la lesión. La lesión del pasado puede no actuar, porque cuando memorizamos actualizamos algo del pasado, ¿verdad? La farmacoindustria se ha equivocado sistemáticamente y se empeña en crear fármacos para el dolor agudo. Primer error. Yo no llamaría al dolor crónico, habría que inventarse otra palabra, porque creemos entonces que es correa de transmisión del agudo. Y hay que verlo de forma diferente, no es correa de transmisión del agudo. Para empezar, puede ya ser que no exista la lesión, ¿ven? Hay que cambiar los objetivos de la farmacoindustria, lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Me hubiera gustado hablar de muchos más temas, pero no da tiempo. Muchas gracias por su atención. Vale. Para el próximo curso, darle todo el curso de anatomía, si es que hace falta. Ahí está. ¿Qué decir yo? Para que no se roce. ¿Eh? Una mañana entera, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Y ahora tenemos a Sergio Toba Domínguez, que es fisioterapeuta. Veo aquí que era exfisio de la Selección Española de Baloncesto y es profesor de fisioterapia de la Camilo José Cela. Bueno, ejercicio y dolor pélvico crónico. En efecto. La unión hace la fuerza. Vamos a ver qué nos cuenta. Después haremos un debate. Tienes 20 minutos. Como los del... En plan amigos, sí. Vale, se me escucha bien, ¿no? Bueno, después de la espectacular clase que dio Francisco, difícil me ha puesto ahora ser capaz de ponerme a su altura. Bueno, lo primero de todo te diría, si realmente abres un grado en anatomía, avísame. Puedes ser el primero en anotarme, seguro. Ya hablamos antes de que me apetece muchísimo hacer disección, es uno de mis placeres, no dudes que allí estaré. Seguro, sobre todo por todas las referencias que haces a nivel neurovegetativo, que para nosotros en el trabajo, teniendo que manejar dolor, son complicadísimas. Y me has dado luz en unas cuantas cosas. Bueno, yo vengo a hablar de algo totalmente distinto, cambio de tercio, y entiendo que
Bueno, Luz, gracias por invitarme. Entiendo que una de las razones por las que Luz me pidió que asistiera es por intentar dar un punto de vista diferente dentro de esta compleja entidad que es el dolor pélvico crónico, y dentro de ello intentar ceñir toda mi ponencia a lo que es el ejercicio. Difícil sería, bueno, tengo que hablar de ellos dos porque han sido dos de las grandes personas que me han inspirado a la hora de poder hacer la presentación y poder hacerla con más precisión, y mi único gran objetivo, y lo pongo en casi todas las ponencias, es conseguir cambiar un pequeño enfoque en cada una de las mentes de los que asistís aquí. Si consigo eso, ya habrá valido la pena venir hoy a la tarde aquí. Cuando hablamos de la pelvis, y iré rápido para intentar ceñirme al tiempo, es que la pelvis es un conjunto de L4, L5, el sacro, los ilíacos, el pubis, las caderas. Entonces ya simple y llanamente, sin meterme en ningún aspecto neurovegetativo, solo desde el punto puramente biomecánico del continente, realmente al final la clave es la ubicación de donde está la pelvis. La pelvis al final termina absorbiendo cantidad de fuerzas ascendentes y cantidad de fuerzas descendentes. Entonces, todo lo que ocurra a nivel inferior, sobre todo en gente que hace deporte, tiene repercusiones en la pelvis. Todo lo que ocurre en nuestra lucha antigravitatoria, que se le llama esta palanca vertebrosacra, tiene repercusiones en la pelvis, y al final la pelvis termina siendo ese centro donde tienen que confluir todas las fuerzas, y estas tienen que intentar confluir de una manera homogénea, porque en el momento en el que algo homogéneamente no se dé de manera homogénea, ya tenemos un problema montado. Hay muchos de mis alumnos en la universidad, sobre todo, que me preguntan: oye, ¿cómo tratarías una hernia discal? ¿O cómo tratarías una pubalgia, que tantos les preocupa? ¿O cómo tratarías un dolor pélvico? Y yo le digo, pues trataría a la pubalgia igual que al dolor pélvico mecánicamente, ¿eh? Igual que un dolor pélvico crónico, igual que una hernia discal, igual que un problema de cadera, porque al final lo que me interesa es normalizar la capacidad que tiene la pelvis para adaptarse a las fuerzas ascendentes y descendentes. ¿Y cuántas cosas pueden afectar a ello? Pues de todo. Problemas estructurales, congénitos, un cojeo, problemas viscerales, evidentemente, obviamente, de continente y contenido, cicatrices, restricciones fasciales. Ahí entra la fascia toracolumbar y la enorme importancia que tiene la fascia toracolumbar, especialmente para nosotros como fisioterapeutas. Y todo esto unido a una mala función del complejo abdomino-lumbopélvico, con edad, con patología previa, etcétera, puede generar un problema de dolor pélvico crónico. Para ello, bueno, he venido a hablar sobre todo de que una de las cosas que es básicas a nivel de estructura es conseguir dar una estabilidad, y con ello el trabajo del tono muscular. ¿Factores que influyen? Muchos. Nada de lo que os hayan hablado hasta ahora. Todo esto lo hacemos, entre otras cosas, a nivel estructural para ser capaz de gestionar las presiones. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en pelvis menor es la capacidad de gestionar a dónde van dirigidas las resultantes de las fuerzas descendentes. O sea, hay que entender que la pelvis menor, y sobre todo el suelo pélvico, y luego incidiré más, tiene un triángulo inferior y un triángulo posterior. Digo, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Este triángulo anterior está sobre todo compuesto por musculatura tipo 2. Y esta musculatura tipo 2 tiene un componente muy voluntario, pero es que la posterior tiene un componente totalmente distinto, que sería más este diafragma pélvico, y son en un 80% casi musculatura de tipo 1. Y esta musculatura de tipo 1 no se trabaja cognitivamente, no se trabaja corticalmente, con lo cual el paradigma de cómo tenemos que trabajar las etapas en el suelo pélvico cambia un poco. Obviamente la parte posterior tiene fibras tipo 1, porque en teoría cuando todo funciona biomecánicamente correcta, la resultante final debería ir dirigida hasta esta parte posterior, y esta parte posterior de manera inconsciente tendría la capacidad de sostener estas fuerzas. El problema es cuando, por problemas biomecánicos, entre ellos, sin ir más lejos, una distensión de la pared abdominal o simplemente la obesidad, te cambia por completo todas las líneas de fuerza, y estas líneas de fuerza pasan de venir al triángulo posterior al triángulo anterior. Y el triángulo anterior no está diseñado para eso. Está diseñado para otro tipo. Una de las grandes funciones, y bueno, o por lo menos me lo aclarará la ponente que viene después, es realmente erógena. Entonces, realmente no tiene esa capacidad de sostén tan potente que tiene el triángulo posterior.
Entonces, importante al final es encontrar cómo somos capaces, cómo ha hecho el organismo, el cuerpo humano, cómo se ha diseñado el cuerpo humano para ser capaz de soportar estas presiones. Lo he intentado diseñar en 4 aspectos. Obvia y evidentemente me voy a quedar, aquí está, con la parte más muscular, que es la segunda y la cuarta, ¿vale? Pero evidentemente no puedo pasar por alto ni la fascia toracolumbar ni el sistema de suspensión pélvico. Todo ello porque tenemos en la parte superior los encargados del complejo lumboabdominal y en la parte inferior los encargados del complejo pélvico. Dentro de la lumboabdominal, ¿la fascia toracolumbar es importante? Pues evidentemente, si es que al final las fuerzas descendentes, todas las fuerzas descendentes que hay, así lo puedo, ¿qué me pasó? Todas las fuerzas descendentes que hay que esparcirlas. Los discos lumbares, un disco L5-S1, un disco L4-L5, funcionan bien y no terminan degenerándose o deteriorándose gracias a que tenemos mecanismos que a una fuerza vertical son capaces de distribuirlos horizontalmente. Así tenemos los transversos del abdomen, que son en una dirección oblicua. Así tenemos los oblicuos, bueno, el transverso puramente transversal, pero tenemos los oblicuos, que son direcciones oblicuas. Pero es que luego, y seguramente me podrías corregir si no, tenemos la fascia toracolumbar que no tiene estas fibras longitudinales. Se termina haciendo un haz de fibras que lo que hace es dispersar todas las cargas que vienen. Y además hay que entender que para que un músculo trabaje bien, los medios de conexión, es decir, para que el ratio de un músculo funcione bien, todos los medios de conexión de ese músculo tienen que funcionar bien. Si tú tienes un tejido conectivo y entre ellos la fascia toracolumbar que no funciona bien, el ratio del músculo, por mucho que hagas hipopresiva o por mucho que hagas ejercicios de todo tipo, no se va a poder expresar bien, ¿vale? La fascia toracolumbar, bueno, más de anatomía, y que al final es sobre todo esto. De hecho, en individuos con no dolor de espalda, cuando los ven ecográficamente, en dolor de espalda se ve como toda la fascia superficial va completamente pegada, todo se mueve en conjunto, con lo cual el ratio de fuerza que va a dar no va a ser correcto. Todo lo contrario al desplazamiento de alguien que tiene una fascia toracolumbar sana. Con lo cual, desde el punto de vista de la fisioterapia, al final es absolutamente clave para el trabajo del ejercicio terapéutico de nuestros pacientes que la fascia toracolumbar funcione bien. Es que si no funciona bien, por mucho ejercicio que le prescribamos, al final va a ser un fracaso. Bueno, hay muchos artículos al respecto. Esto viene a ser la misma diapo de lo que os acabo de explicar ahora mismo. Y luego, obviamente, el sistema de suspensión pélvico, que esto es bastante sencillo de explicar. Al final tenemos un barco, que no deja de ser los órganos, tenemos el agua, que no deja más que ser la actividad del suelo pélvico, y tenemos los amarres, que no vienen a ser más que los ligamentos. Si al barco le retiras el agua, automáticamente los amarres van a sufrir más, y va a haber sintomatología al respecto. Esto es un amarre, un suelo pélvico débil, porque ha desaparecido este factor de flotabilidad del barco. Pero al mismo tiempo, si ya no tiene agua y aún encima los amarres están distendidos, todavía tenemos un fracaso mayor y un complejo del suelo pélvico que va a trabajar bastante deficitario. Con lo cual, el complejo abdominolumbopélvico básicamente sería intentar entender cómo funcionarían las presiones de un globo. Entonces, cómo funcionan, si las presiones de un globo van bien, porque es lo que hacemos. Al final, este complejo abdominolumbopélvico lo que está haciendo es dándole equilibrio a las presiones del globo todo el rato. En el momento en el que le metes más presión en un lado, por algún lado van a salir las presiones. Entonces, en el equilibrio de todo este complejo termina estando la llave. Y para ello, bueno, hay muchos artículos al respecto, pero cuando respiramos, cuando tosemos, cuando estornudamos en la fase expiratoria, si funciona correctamente, siempre son fuerzas ascendentes. El problema es cuando ya hay un fracaso a este nivel. Cuando hay un fracaso en alguno de los músculos que integran este complejo, automáticamente
las fuerzas vienen hacia afuera, que es lo que se llamaría también incluso el coning, alguien que hace un crunch abdominal, un abdominal clásico boca arriba, y de repente, en vez de que el abdomen sea capaz de cerrarse y ponerse plano, le salga tripa. Pero es que eso lo encuentras en el 80% de tus pacientes que tienen ya no dolor pélvico crónico, lumbalgias, problemas de cadera, trocanteritis, etcétera. Todo lo que sea englobar esta estructura que es tan compleja que es la pelvis. Y como os decía antes, al final la clave de este complejo es distribuir esta línea de fuerza a la parte posterior, que es lo que se destroza en el momento en el que, por las circunstancias que sean, toda esta pared abdominal anterior deja de funcionar como debería. Si todos funcionan bien, la estática pélvica es correcta, las presiones abdominales e intraabdominales se gestionan bien, no hay problema. En el momento en el que todo cambia, aparece el problema. Y al final la clave es ser capaz de darle equilibrio a este globo. Vale, perfecto. Hablado de esto, vamos a la parte del ejercicio, vamos a la parte muscular. Tenemos que entender que esta parte muscular, tanto el lumboabdominal como el activo pélvico, está todo dentro, lo meto todo dentro de este conjunto complejo abdomino-lumbopélvico. Para ello, está compuesto, uno, por la parte lumbopélvica, y no dejan de ser todas estas estructuras que, entre otras cosas, sobre todo en la parte muscular, en la parte del músculo que tiene más proporción de fibras tipo 1, se encargan o deberían encargarse de mantener la integridad de esta gestión de presiones intraabdominales. Pero luego al mismo tiempo tenemos la parte anterior y la parte posterior del suelo pélvico. La parte anterior es un plano más superficial por la disposición de las fibras, y en esta parte anterior, al final, que se le llamaría este diafragma urogenital, son fibras tipo 2, entonces el componente voluntario sí está presente. Con una orden cortical deberíamos por lo menos ser capaz de que hubiera un feedback o que hubiera una respuesta. El problema viene después en el plano profundo, cuando ya el 80% de las fibras son más tipo 1 y un 20% de otras son de fibra tipo 2. Esta fibra tipo 2 sí nos permite que haya esta contractilidad, especialmente del elevador del ano, y permita desde una parte cortical por lo menos dar inputs aferentes a esta parte muscular del suelo pélvico, que es otro de los grandes componentes. Bueno, anatomía de la parte superficial y luego la conceptualización. Al final, el trabajo, hay gente que lo busca desde un punto de vista terapéutico, obvio, pero ¿cuánta gente lo busca desde un punto de vista estético? ¿Y cuánta gente simplemente por rendimiento? Yo trabajo desde hace 25 años en deporte de alto nivel, y al final el punto más clave para mis deportistas, y no tienen dolor pélvico crónico, es que la entidad del complejo abdomino-lumbo-pélvico funcione bien. De hecho, te diría, el último que he tenido que funciona fenomenal, que juega muy bien y es muy importante, tuvo un dolor puramente lumbar y la aferencia fue, nos dimos cuenta 3 días después, que era un dolor previo y conocido de él, fue una gastroenteritis vírica. Y rápidamente, en carga, en actividad física, le daba al revés, le daba tumbado, sentado, pero podía entrenar. Y ahí estaba rápidamente que nos dimos cuenta que algo podía haber desde este punto neurovegetativo. Entonces, importante en todas. Beneficios, muchos. Desde este punto, bueno, tenemos la del suelo pélvico, pero sobre todo el incremento de fuerza central y la estabilidad central también. Artículos, muchos. Cuando hay una disfunción, bueno, todo se estropea. Y la obesidad, entre ellas, es un factor causal para que este equilibrio se estropee. Y aunque parece una foto de chiste, realmente veo unas cuantas así, ¿eh? Ahí es cuando empieza a haber disfunciones. Al final, para que esto funcione bien y poder prescribir ejercicio de una manera medianamente correcta, hay que entender por lo menos que existen varios cilindros, internos y externos. Y en función de estos dobles cilindros, tienes diferentes tipos de musculatura. Desde la parte más profunda, que es musculatura eminentemente tipo 1, tónico, estabilizador muy local, a una parte intermedia, que mezcla la fibra tipo 1 y la fibra tipo 2, que son estabilizadores ya más globales, pero estabilizadores, a luego más la parte más externa, que son grandes movilizadores, y que es trabajo muy cortical. Entonces, no puedes trabajar las 3 partes a la vez.
no puedes empezar de fuera adentro cuando la clave es que yo pueda ser estático. Si yo quiero darle un timbre o yo le quiero dar algo de manera precisa, yo aquí, si soy estable, soy capaz de hacerlo rápido. Pero en el momento en el que a mí me ponen en un BOSU, en una plataforma de desequilibrio y sigo siendo la misma persona, sin ningún daño neurológico, simplemente soy inestable por alguna raíz, por alguna razón, que puede ser un input plantar, por ejemplo. En el momento en el que yo soy inestable, por las razones que sea, y la estabilidad la da la actividad de la fibra tipo 1, cuando yo soy inestable exagerándolo, a mí me va a ser mucho más difícil poder actuar con la fibra tipo 2. Entonces, nunca se puede empezar por la 2. Primero dale estabilidad, primero trabaja los inputs aferentes de esta fibra tipo 1, que básicamente al no ser cortical, que es subcortical, su control y su manejo, tendrás que manejar las vías de entrada que terminan mediando la respuesta aferente de esta musculatura. Si no, es absolutamente imposible trabajar sobre ello. Entonces, ¿qué músculos nos encontramos? Pues dentro de la parte interna, pues obviamente, pues todos estos. Esta es la parte más tónica, la parte más interna. De aquí, predominantemente, sobre todo el triángulo posterior, es más la fibra tipo 1, y luego ya empiezan a jugar las coactivaciones. Y las coactivaciones a la hora de mandar, porque te dicen, no, tienes que hacer este ejercicio, no, tienes que hacer este otro ejercicio. Y al final, yo no hago técnicas intracavitarias, las hace una compañera de la universidad, y siempre me decía, es que es imposible prescribir ejercicio sin que intracavitariamente note si existe la correcta solicitación. Porque en el momento en el que no existe la correcta solicitación de esta musculatura profunda, en ese mismo momento ya habrá problemas de activación entre lo que es el transverso del abdomen y el suelo pélvico. Para que el transverso del abdomen, que está tan de moda y que todo el mundo trabaje, funcione correctamente, el suelo pélvico tiene que funcionar bien. Entonces, no es decir, tengo un problema aquí, simplemente haz hipopresión. No. Primero que esto esté bien. Porque es que si no, no pueden generar la coactivación y entonces incluso las reacciones pueden llegar a ser peores. Dentro de una lámina intermedia, los que son tónico-fásicos y son estabilizadores globales, tenemos otros grupos musculares y ahí sí entran los oblicuos. Y existe una gran coactivación entre los oblicuos también, sobre todo las fibras inferiores del oblicuo interno y el suelo pélvico, medido en electromiografía. Clave para que puedas hacer el trabajo en bloque que termine dando estabilidad, ¿vale? Que termine dando coaptación para que manejar esta gestión de presiones intraabdominales, que viene a ser este artículo. Entonces, se sugería, ¿vale?, que entrenar las fibras del transverso del abdomen y el oblicuo interno pueden ayudar a reclutar la submusculatura del suelo pélvico. De hecho, un crunch abdominal, ¿vale?, que en teoría está solicitando las fibras de este oblicuo inferior, de este oblicuo interno, son al final capaces, se ha demostrado que existe contracción de manera activa del suelo pélvico. Y luego existirán unos movilizadores mucho más globales en el que el trabajo será totalmente cortical. El trabajo siempre tiene que ser de lo más profundo a lo más superficial, que no viene a ser más que estas secuencias, del centro a la periferia y de lo más profundo a lo más superficial siempre. Entonces, tipos de trabajo, básicamente estos. Si quieres trabajar los tres grupos, unos de una forma, otros de otro y otros de otra, pero el comienzo siempre es desde allá. Entonces, ¿quieres trabajar la parte más interna? La parte más profunda son fibras lentas, de acciones cualitativas, con lo cual el gesto del ejercicio tiene que ser cualitativo, nunca cuantitativo, ¿vale? Tiene que ser de baja carga, no son de alta carga. Tienen que ser sin dolor, la respiración está de por medio. Cuando ya hablamos de estabilizadores globales, ahí ya empezamos a fibras rápidas y lentas, ya empieza a haber actividad cortical, ya podemos hacer entrenamientos de carga baja, de carga media, ya podemos meter el componente excéntrico, ya metemos estas sinergias estabilizadoras de las que he hablado antes entre el suelo pélvico y el oblicuo interno, que son absolutamente necesarias para que el ejercicio que se prescribe sea realizado de manera correcta, tenga el objetivo correcto, para luego ya meter actividades, básicamente actividades de la vida diaria normal, desde lo más sencillo a lo más complejo.
¿Ejemplos de ejercicios? Pues muchos. En la parte más profunda, obviamente, el diafragma es clave. De hecho, la sinergia entre el diafragma y el cuadrado lumbar es clave para mantener la lordosis lumbar. Y ahí ya si metes diafragma con cuadrado lumbar y la vinculación del cuadrado lumbar a la fascia toracolumbar, ya no te quiero ni contar toda la complejidad. Y pensemos que antes no lo dije, que esta fascia toracolumbar, las expansiones continuas que tienen a sacrociático, a las fascias superiores, a la fascia renal incluso, ¿vale? Entonces se empiezan a entremezclar todas. Entonces dentro de esta parte profunda, obviamente lo primero es tener conciencia. Es que la persona que lleva con dolor mucho tiempo y en el momento en el que tiene dolor empieza a hacer esquemas de reclutamiento que hacen que no se pueda trabajar correctamente y se meten en un círculo vicioso que es absolutamente nocivo. Estaba viendo yo esta mañana a una paciente que venía de un artrosis, venía de un dolor por una espondilolistesis L5S1 en un grado muy avanzado, en el que aún iba tirando, pero en el momento en el que se metió la pandemia y era una acróbata, o sea, hablamos de alguien de alto rendimiento, de mucha carga, en el momento en el que se metió la pandemia y durante año y medio tuvo que dejar de actuar, se le metió de lleno el dolor. ¿Qué ha pasado? Básicamente lo que ha pasado es que ha perdido la capacidad de todo este cilindro que le protegía de este déficit anatómico que tenía en ese momento, por una lumbarización además de esta primera sacra, ya se le ha metido esta capacidad estabilizadora, la ha perdido. Pero es que a continuación, justo salido de la pandemia, le hacen una artrodesis del L4, L5S1, con un corsé rígido durante 3 meses. Entonces, si ya había perdido todo, a partir de ahí ya el fracaso fue monumental. Entonces, que no quiero decir que esté mal hecho, simplemente la concatenación de lo que ha pasado ha hecho que haya un fracaso absoluto de toda la función del complejo abdominolumbopélvico. Y automáticamente, ¿cómo está? Bien, en cama. En cama está cojonudamente bien. Porque no hay gestión de la carga. No hay gestión de las presiones abdominales, intraabdominales, pero es levantarse y ponerse contra la gravedad, esté sentado o esté de pie, y el dolor aparece en menos de 2-3 minutos, y un dolor violento. Ahora estamos empezando a reeducarle estos factores, seguro que existen alguno más, pero estamos empezando, porque siendo la persona que es, era absolutamente incapaz ahora mismo de discernir la parte anterior de su suelo pélvico de la posterior, porque evidentemente desde hace un montón de tiempo, por el dolor que tiene, no puede siquiera tener relaciones. Entonces, el fracaso, la entidad del cuadro que tiene es bestial, porque desde la parte más vital, que es este soporte que le tiene que dar, ya va mal. En el suelo pélvico va mal, contraía el abdomen, se le ponía una barriga brutal. Entonces, lo que primero que hay que empezar es el trabajo de la concienciación de toda esta pelvis. A partir de ahí, posiciones estáticas. Desde posiciones estáticas ser capaz de generar el cierre de este diafragma superficial, de la parte más anterior, de las fibras más superficiales. Desde ahí, las del cierre profundo. Luego, que sea capaz de cerrar las dos partes, tanto la anterior como la posterior, la superficial como la profunda, en diferentes posiciones, en diferentes ritmos, con diferentes intensidades, con diferentes posiciones, respiraciones, para partir de ahí ser capaz, incluido, de poder primero hacer el trabajo del aislado de las fibras inferiores del abdomen, que es este oblicuo interno, que sea capaz de trabajar con estos 2 parámetros anteriores, para luego ser capaz de trabajar los 3 a la vez. Y esto es complejo, ya muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, es tedioso, es poco vistoso, entonces es francamente complejo. A partir de ahí, pues incluso ayudarte de lo que sea, porque hay gente que no es capaz de sentirlo, que no es capaz de ubicar la diferencia de un diafragma anterior, de una parte anterior superficial, de una parte posterior, aunque parezca increíble, no son capaces. Y hay veces que hay que hacérselo entender. ¿Y cuál es la mejor parte? Si la parte posterior son fibras tipo 1, y su actividad va a venir mediada por los inputs que le vienen de la periferia, o por lo menos de los mecanorreceptores, dale inputs a esos mecanorreceptores para que a nivel central, sobre todo subcortical, tronco, cerebelo, pueda llegar a ser capaz de percibir que existe.
porque es que no existen. Es como en mis deportistas de baloncesto, los que le llamo que tienen un pie de palo. Juegan igual, compiten igual, pero a la hora de actuar tienen un pie de palo. No funciona, no lo integran, no lo tienen bien integrado. Y todos sus esquemas de movimiento los hacen en base a este pie de palo que tienen. Y luego de todo, pues ejercicios para el multífido, de concienciación del multífido, ejercicios de solicitación del transverso del abdomen, porque solo una antepulsión ya genera cierta contracción y toma de conciencia la sensación del transverso del abdomen. Simplemente una traslación, como si fuéramos un cono en esta dirección, ya vas a notar, primero, obviamente, la acción antigravitatoria del sóleo, pero a continuación de los transversos del abdomen. Por lo menos que empiezan a tener esa concienciación. Y luego, pues, otras formas de trabajar esta parte profunda, la gimnasia abdominal hipopresiva, pero especialmente, no tanto por el suelo pélvico, que también, sino más por la autoconcienciación de este transverso del abdomen. Pero siempre y cuando los anteriores funcionen bien, si no la solicitación del transverso del abdomen va a fracasar. Entonces está bien, claro que está bien, está de moda, en todos los lados se hace, pero es que como los pasos previos no vayan bien, el resultado va a ser bastante menos que óptimo. Bueno, estos simplemente son los efectos de la gimnasia abdominal hipopresiva. Y luego ya, dentro de una segunda parte, ya iríamos a todos los ejercicios que son tanto tónicos como fásicos, corticales como no corticales, en los cuales pedimos inputs superficiales. Bueno, pedimos sobre todo ajustar el abdomen, es decir, que se abra costillas para disminuir esta presión intraabdominal, para a partir de ahí empezar a trabajar primero la parte superficial del suelo pélvico. Cuando has sido capaz de integrar la superficial, la profunda. Cuando has sido capaz de integrarlas profunda, las fibras inferiores del abdomen. Y cuando has sido capaz de integrarlas todas, empezar a combinarlas y que incluso pueden trabajar las tres a la par de que has sido capaz de hacer el ejercicio. Que esto, que parece muy sencillo, con estas tres inputs en alguien que tiene problemas, le va a resultar complejo. A partir de ahí, incrementando dificultad. Puede ser una plancha frontal, puede ser a partir de una plancha lateral, puede ser a través del bicho muerto, ejercicios, y luego finalmente el crunch, siempre y cuando hagan el crunch no se produzca el coning. Como se produzca el coning tenemos un problema, vuelve para atrás, que algo no funciona bien, que nos hemos saltado alguno de los ejercicios previos todavía no ha sido suficiente. Y luego toda una complejidad de ejercicios. Hay bridge de todo tipo, en prono, en lateral, con complejidad, hay lunge, en chicos que tenemos en básquet, que ya os digo, con las dimensiones que tienen, el tener la capacidad de estabilidad de la pelvis es clave para ellos, meter 200 ejercicios en los que somos capaces ya de trabajar ambos factores, la fibra tipo 1 y la fibra tipo 2, en diferentes ejecuciones de ejercicios. Ejercicios hay un montón. Y finalmente, ya buscar la adaptación a la vida diaria normal. A cosas tan complejas como esta, como esta, como esta o como esta. Yo este fin de semana, el sábado, he tenido a mi hija de 5 años conmigo y estaba malita y he tenido que llevarla en el colo, que soy gallego y entonces yo digo en el colo, no en brazos. Y la he tenido que llevar en el colo. Madre de Dios, qué dolor de espalda he tenido al día siguiente. Un dolor inflamatorio, puramente inflamatorio. ¿Por qué? Porque yo estaba cansado y tuve que llevarla demasiado tiempo. Y entonces, en vez de llevarla aquí, lo único que hice fue esto. Porque esto es francamente cómodo. Hice una traslación anterior de mi pelvis y mi traslación anterior de mi pelvis lo único que hizo fue impactar a mis articulares. Y mis articulares impactadas de manera continua por el fracaso de mi tono abdominal es lo que hizo que, oye, al día siguiente pues se quejaran de manera inflamatoria. Y pues se quejaron. Vale, y luego a partir de ahí ya cargas mucho más potentes. Y luego ya este es el nivel pro. Ya cuando tienes el nivel pro, porque él era un auténtico fenómeno del baloncesto y él en el nivel pro jamás ha tenido problemas porque ejecutaba, la importancia que le daba a este complejo abdominal lumbopélvico era bestial. Entonces era capaz de hacer ejercicios, por eso jugó 18 años, 14 en la NBA, por eso era capaz de hacer todo lo que hacía. Pero es que esto lo hace con 38 años y con una facilidad extrema. Y medido electromiográficamente, con las coactivaciones perfectas. Era espectacular. Claro, no se lesiona. No se lesiona.
porque lo hace fenomenal. Es que este es de un nivel de dificultad muy potente, porque la tensión que tienen estas cintas no son las de un Teraman normal, no, son tensiones bestiales. Y él es capaz de mantener, mirad qué poco oscila su centro, y es capaz de mantener la estabilidad. Obviamente, cada verano, cuando venía a España, ¿qué hacía? Trabajar la fibra tipo 1, porque es lo que nunca va a hacer durante toda su temporada. Entonces, da igual la entidad, al final, todos necesitamos que este segmento funcione correctamente. Y el orden es capital, y el orden este capital se lo salta demasiada gente. Espero que con esto pues haya sido bueno, además ya tengo que terminar, sí, ya terminé. Hay un montón de puntos clave de los que me gustaría hablar, pero bueno, vuelve a ser redundar sobre lo hablado previamente, ¿vale? Pues nada, hasta aquí he llegado yo a la presentación. Bueno, ahora para acabarlo de hacer, completar el tema, vamos a hablar de aspectos psicológicos y sexuales. Sexualidad en el dolor pélvico crónico. Marta Loriente es psicóloga y ahora se acabará de presentar ella. Y como verán, la mesa está alcanzando un nivel muy alto y nos falta tiempo para todo. Marta, cuando quieras. Gracias. Bueno, yo sí que voy a cambiar de tercio. Porque, en fin, no voy a hablar de esqueletos ni cosas esas. ¿Cómo cambio? No tengo cacharro. ¿Quién se lo ha llevado? ¿Te lo has robado? ¿Qué ordenadito? Gracias. ¿Cuál? Delante, detrás. ¿El grande? Vale, perfecto. Correcto. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Siempre me dejan la última. No sé si es porque ya se cree que la gente está cansada y que con esto vamos a levantar un poco el ánimo. No, voy a ser muy seria, no. Bueno, gracias, Luz, muchas gracias, de verdad. Porque sí que es verdad que cuando me ha pasado un poco lo mismo que a la compañera que decía esta mañana al leer el programa, decía, ¿dónde está la parte psicológica, ¿no? de la vivencia del dolor? Entonces, bueno, lo que decía ahora el compañero, yo soy sexóloga, pero soy psicóloga, ¿vale? Entonces sí que voy a hablar inicialmente de la parte psicológica del dolor y luego, pues bueno, soy sexóloga, experta en violencia de género y, bueno, trabajo en Madrid, que me lo habéis preguntado algunos. ¿Dónde trabajas? Pues trabajo en Madrid, en mi propio centro de psicología, con compañeras que tenemos la misma especialidad, terapia sexual y de pareja. Tenéis mi contacto para lo que queráis, cuando queráis. Bueno, yo siempre cuando doy así alguna charlita digo, hacedme preguntas, lo que queráis, pero como luego hay un espacio, entiendo que queda tiempo, pues las hacemos luego, ¿vale? Pero lo que queráis. Bueno, decía, voy a hablar un poquito de la parte psicológica del dolor, ¿vale? Porque a mí me gusta entenderlo como una vivencia particular de cada persona, como un traje a medida, ¿vale? Algunas consideraciones sobre el dolor desde la psicología para mí sería que es una experiencia subjetiva desagradable, ¿vale? Y que cada persona, repito, la vive de una manera particular. Tenemos que, cada vez que tenemos un paciente delante, nosotras siempre intentamos como entender o verlo así, ¿vale? Para nosotras lo entendemos como el producto de la interacción de variables de distinta naturaleza, es decir, no es solo tengo esta enfermedad o me duele aquí y ya está, sino que hay muchas cuestiones que forman como el combo que luego da el dolor particular de esa persona, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que en consultas siempre decimos que el dolor es real, o sea, nunca jamás vamos a cuestionar que si una persona dice que siente dolor, no lo está sintiendo o lo vamos a minimizar, porque eso es lo primero que necesitan escuchar los pacientes cuando llegan a consulta, que no sientan que se les cuestiona, que no sientan que se minimiza, que no sientan nada de esto. Y a partir de ahí, pues ya vamos a ver cuál es la vivencia subjetiva, particular, concreta de cada persona. Pero de entrada, el dolor es real, no lo vamos, repito, nunca a minimizar, ¿vale? Decía, es una experiencia perceptiva compleja y para mí tiene especial importancia los procesos de percepción y los procesos de atención, los procesos atencionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a ver es que es un organismo con una estimulación y vamos a trabajar en esa interacción concreta. Me explico, podemos tener varios organismos que tienen una misma estimulación supuestamente dolorosa, pero la percepción del dolor
es distinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final las personas tenemos unas gafas, si queremos llamarlo así, para ver la vida, que tienen que ver con nuestra historia de aprendizaje, y dentro de nuestra historia de aprendizaje hay un aprendizaje de lo que es el dolor, de cuánto de terrible es sentir dolor, o cuánto de fuerte soy para sentir dolor, o qué significado tiene el dolor, básicamente, ¿no? Incluso hay culturas en las que podemos encontrar ritos de paso que tienen elementos o componentes dolorosos que hacen que esa vivencia del dolor no sea negativa, porque tiene un significado positivo, vamos a decirlo así. No sé si me estoy explicando, ¿sí? ¿Vale? Entonces, la percepción no sería un proceso pasivo y lo podemos pensar con cualquier otro ejemplo, ¿no? Si yo he estudiado arte y voy a ver un cuadro, seguramente no lo vea igual que alguien que no ha estudiado arte, porque soy capaz de percibir determinadas cosas, de cómo se ha hecho ese cuadro, de esa idea, de la técnica, de los materiales, de la época, ¿sí? Cosa que otra persona seguramente no lo va a percibir igual, ¿vale? Pues lo mismo para el dolor, ¿vale? Con todo en la vida, pero ahora estamos hablando de dolor, ¿sí? Vale, por tanto, decíamos, desde la psicología, la idea es entender el dolor como una experiencia resultante de la interacción de factores de distinta naturaleza, y soy muy pesada con el significado que le da la persona. ¿Cuánto de terrible es esto que estoy viviendo? ¿Vale? ¿Cuánto me engancho ahí o cómo es mi historia de aprendizaje, vamos a dejarlo así, respecto al dolor? ¿Vale? Por tanto, la percepción del dolor está enormemente influida, decía, por factores contextuales y sociales sobre el significado o valor que tiene el dolor. Vale, en psicología hay distintas formas de trabajar. Yo trabajo desde una orientación que se llama cognitivo-conductual, que ya he visto en el librito, ¿no? Que es como el enfoque que se recomienda a la hora de abordar este tipo de casos. Y bueno, al final son 3 elementos los que manejamos, sobre todo: emociones, pensamiento y conducta, ¿sí? Respecto a las emociones, bueno, pues al final las reacciones emocionales forman parte de la propia experiencia de dolor. Normalmente, irritabilidad, ira, frustración, miedo, tristeza, son emociones que habitualmente van asociadas a la experiencia de dolor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues pueden pasar varias cosas. Si yo siento dolor y empiezo a sentir estas emociones es muy probable que activen mi sistema nervioso simpático, por tanto más tensión, por tanto más dolor, ¿vale? Y tenemos como este círculo que también lo comentaba antes alguien, un ponente de la mañana. También, ¿qué más puede pasar? Bueno, puede pasar que yo, por X estímulo, por lo que sea, yo empiezo a sentir dolor. ¿Qué ocurre? Hablábamos antes de los procesos atencionales. Si mi atención, debido al dolor, ¿vale?, hace que yo me centre precisamente... ¡Ay, si ya tengo poca voz! Tiene que pasar... hace que yo me centre toda mi atención más en el dolor, ¿vale? Aparecerán entonces las emociones y de nuevo el círculo se volverá a activar, ¿vale? Por tanto, el trabajo en psicología con las emociones es sumamente importante porque va a evitar o va a hacer que sea menos probable que entremos en ese círculo, o que entremos a lo mejor un poquito más tarde, ¿vale? Que lo podamos posponer. Los pensamientos o diálogo interno, ¿vale? Es muy importante que escuchemos a nuestros pacientes. ¿Cómo se hablan cuando tienen episodios de dolor? ¿Vale? Porque una de las cosas que vamos a encontrar son los pensamientos catastrofistas anticipatorios, ¿vale? Respecto, por ejemplo, a una actividad, voy a sentir dolor y por tanto será terrible, y ahora vamos a ver que eso hace que eviten muchas actividades agradables y por tanto esto mantenga muchas veces bueno, o agrave el problema, o sobre todo baje la calidad de vida, ¿vale? La profecía autocumplida, que tiene que ver también un poquito con esto, con cómo va a ser de terrible, y al final por no hacer determinadas cosas yo me creo que eso ha sido finalmente así de terrible, ¿vale? Voy muy rápido, pero luego si queréis lo vemos más tranquilamente. Y lo que os decía, a nivel conductual es muy frecuente que se dejen de hacer determinadas actividades. Esto produce un alivio a corto plazo, porque si yo estaba anticipando que me va a doler, o si yo estoy imaginando que me va a doler, al no hacer determinadas cosas, creo que me he ahorrado un dolor. No sé si tiene sentido esto, ¿vale? Pero lo que ha pasado, que ahora lo vemos como más en un circulito, es que al final he dejado de hacer cosas que podían ser, aunque fuesen agradables para mí, ¿vale? Aunque sintiese dolor. Cuidado, que el dolor va a estar ahí, ¿vale? Nosotros no estamos hablando de, pues eso, de cómo quitar el dolor, sino de cómo manejar el factor psicológico del dolor. Vemos la diferencia, ¿no? Vale. O sea, yo no estoy diciendo que ir a un sitio le vaya a hacer que esa persona no tenga dolor, estoy diciendo que hará que su atención pueda estar también en algo agradable y por tanto manejamos el componente psicológico del dolor, ¿vale? Entonces, bueno, es un circulito en el que muchas veces estamos metidos
y que entenderlo a veces nos da un poco la vía de escape o de cómo romperlo, ¿vale? Yo puedo sentir dolor por el motivo que sea, ¿vale? Eso va a generar las emociones que decíamos antes, miedo, tristeza, enfado, ira. Yo quiero aliviar esas emociones, yo quiero aliviar el malestar emocional y quiero aliviar el malestar físico, entonces es muy probable que deje de hacer algunas cosas que me alivien en el corto plazo, y esto seguramente, decíamos, que lleve a la pérdida de actividades agradables, por tanto calidad de vida, relaciones sociales, etcétera, e incluso a en el largo plazo una debilitación muscular. Claro, una debilitación muscular al final voy a sentir seguramente más dolor, ¿vale? Y seguramente a nivel emocional también una mayor desmotivación, ¿vale? A nivel de pensamientos me va a generar pensamientos de no me apetece, ¿para qué voy a ir? No tiene sentido, bla, 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 con lo cual otra vez ese grupo de emociones y otra vez este círculo, ¿vale? Entonces, cuidado, que esto hay que tenerlo un poquito en cuenta, ¿vale? Cuando llegan pacientes que ya llevan de largo plazo, ¿no? Y que entiendan que esto, cuidado, ¿vale? Bien, entonces, elementos fundamentales que yo creo que son, o sea, básicos, ¿vale? La atención, decía. Al final, el cerebro, vamos a decirlo así, al cerebro, ¿qué le gusta? Le gusta las luces, el sonido y el movimiento. Los móviles. Por eso estamos enganchaditos. Esto es así, o sea, el cerebro dice, esto me gusta, esto me engancha, dame un poquito más, ¿vale? Entonces, manejar la atención no es fácil, manejar la atención no es nada fácil. ¿Habéis practicado meditación? ¿Habéis intentado hacer meditación alguna vez? No, ni intentado. Intentar, ¿vale? No es fácil, no es nada fácil, y muchos pacientes me dicen, es que a mí me cuesta mucho poner la mente en blanco. Es que yo no te estoy diciendo que pongas la mente en blanco, la meditación no va de eso. Los monjes budistas no tienen la mente en blanco, la tienen muy focalizada donde ellos quieren, que normalmente suele ser hacia adentro, hacia la respiración. De hecho, la meditación o los ejercicios de relajación empiezan guiándote a través de la respiración. No es no pienses en nada, es piensa en una cosa, dirige tu atención, ¿vale? Y la respiración es a lo mejor que podemos dirigir nuestra atención, ¿vale? Porque de hecho, a través de la respiración, pues no os voy a contar aquí nada de cómo se regula el sistema nervioso a través de la respiración, ¿vale? Pero esa es la idea, ¿vale? No es no pensar en nada, es elegir en qué piensas, manejar la atención, y eso se entrena. Y los pacientes normalmente no tienen mucha paciencia porque estamos todas y todos educados en un modelo médico que es me duele aquí, pastilla, solución, ¿vale? Y este tipo de trabajo requiere entrenamiento, paciencia, ¿vale? Y poquito a poco cada vez se va notando que, bueno, si mi audio de relajación dura 5 minutos, pues a lo mejor me he concentrado 30 segundos, pero es que la semana siguiente a lo mejor puede estar 1 minuto. Y así de despacio, pero así de potente puede llegar a ser el manejo de la atención, ¿vale? Y repito, el cerebro se despista rápido. El cerebro se va a cosas que, o pues a lo que tengo que hacer mañana, o a lo que, da igual, el trabajo es volver. No es no despistarte, yo siempre se lo digo a los pacientes, no es que no se te vaya, es que tú sepas dónde volver, que tú sientas que sabes dónde volver, que tú sientas que hay un punto, ¿vale? Y un manejo de tu atención, ¿sí? Entonces, decía, hace falta entrenamiento y, súper importante, cuando ya estamos en casos de dolor, para no prestar atención al dolor es necesario tener una alternativa atencional clara, que ahora lo vamos a ver a la hora de hablar de sexualidad. Esto no es no pienses en el dolor, es dónde voy a llevar mi atención. Y en temas de erótica tenemos que ampliar el repertorio, ¿vale? Para que podamos estar en algún sitio. Ahora me vais a entender mejor. Vale, a nivel psicológico para mí es fundamental trabajar, vamos a decirlo así, la pérdida, el concepto de pérdida. Porque hay una pérdida y es innegable, ¿vale? A nivel de calidad de vida o a nivel de actividades, ¿sí? Pero entonces, tenemos que tener en cuenta que realmente existen muchos mecanismos para adaptarnos a las pérdidas porque estamos constantemente aceptando y superando pérdidas, si lo pensamos, ¿vale? O sea, se puede hacer esto y lo estamos haciendo siempre. Las emociones tienen un carácter adaptativo, ¿vale? Y nos facilitan un mejor ajuste de solución, como por ejemplo la tristeza. La tristeza es una emoción que normalmente, como digo yo, nos mete un tiempito en la cueva, ¿vale? Porque hay que, bueno, colocar, sanar, reparar algo y luego ya salimos, ¿vale? Entonces, emocionalmente los pacientes necesitan un tiempo para sentir determinadas cosas, porque si no se elabora eso, luego va a dar igual lo que pautemos, luego va a dar igual lo que contemos. Necesitamos que eso se elabore adecuadamente, ¿vale?
Entonces decía, parte de aprender a vivir con dolor supone que las cosas que antes nos generaban bienestar, pues ya no podemos hacerlas o ya no las podemos tener, y aunque al principio las vamos a extrañar, porque sí, porque es una pérdida, la idea es sustituirlas, ¿vale?, por otros elementos que cumplen funciones relevantes para nosotros y para nosotras. Quiero decir, no me puedo quedar solo con que ya no puedo hacer esto, tengo que despedirme de algo y construir alternativas nuevas, ¿vale? No van a ser iguales, esto es importante, no van a ser iguales, pero van a cumplir la misma función agradable o relevante, ¿sí me explico? ¿Vale? Y no podemos decirle al paciente por qué tiene que sustituirlas, el paciente es lo que sabe, lo que es relevante para él o para ella, ¿vale? Pero sí explicarle que esa función tiene ¿cómo se dice? Bueno, me estáis entendiendo, no me sale la palabra, ¿no? Como, ay Dios, bueno, ahora me sale. Vale, entonces, estoy yendo muy rápido, ¿vale? ¿Cómo afecta el dolor a la vivencia ya erótica de las personas? ¿Sí? Pero sin esto que estaba diciendo no vamos a poder trabajar la parte erótica. Imposible. Y ahora vamos a ver por qué. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad? Ojo, cuidado, ¿vale? Hay un modelo actualmente, un modelo sexual que es muy limitado, muy limitado, ¿vale? La representación del modelo sexual es personas jóvenes, canon de belleza muy determinado y, por supuesto, personas con salud, ¿vale? Entonces, claro, si yo no tengo modelos, mi imaginario lo que me dice es que mi imaginario es que yo no puedo. No hay representación, ¿vale? Además, las prácticas son coitocentristas y orgasmocentristas. Y con estos elementos, sin dolor, ya la respuesta sexual humana se ve afectada, vamos, a niveles altísimos, solo por esto, solo por el propio modelo. No sé si tiene sentido lo que os estoy diciendo, ¿vale? Entonces, eso es importante porque a veces pueden venir personas con dolor, pero que realmente tenemos que hacer un trabajo desde otro lugar, antes o además o aparte del dolor, porque si no, la persona va a repetir, va a querer este modelo y esto forma parte del problema, repito, no solo para personas con dolor, ¿vale? Entonces, además de esto, además del modelo limitado, hay muchas variables también que provocan dificultades sexuales, que no son el dolor, como por ejemplo pues la relación de pareja. ¿Cómo está la relación de pareja? Para empezar, ¿vale? El estado de ánimo, el desconocimiento del propio cuerpo, el desconocimiento del placer, creencias limitantes, falta de información sobre el funcionamiento de la respuesta sexual humana. Muchas personas que no saben por qué ocurre un orgasmo, es como, pues ocurre porque sí, pues no. Entonces, esto no tiene nada que ver con el dolor y hay que ver si primero o además nuestro paciente o nuestra paciente necesita determinada información, ¿vale? Y determinada psicoeducación. Yo soy súper pesada en las clases que doy también clases, que no lo he dicho. Soy muy pesada con mis alumnos diciendo, tenéis que educar. Esa es la diferencia entre un psicólogo clínico que te da 4 pautas o un sexólogo que te va a hacer que la psicoeducación consiga que todos los aprendizajes duren a largo plazo, ¿vale? Entonces, algunos mitos, y ahora vamos a la psicoeducación, lo que creo que hay que contarle a los pacientes. Algunos mitos. Las personas con dolor crónico tienen cosas más importantes de las que preocuparse. ¿Por qué el placer no es importante? ¿Vale? Y esto muchas veces también forma parte, o sea, son creencias que están ahí, los mitos, ¿no? Pues porque si en las consultas médicas no se habla de esto, no le aviso a mi paciente de que el fármaco va a tener efectos secundarios en su respuesta sexual, o yo tengo tabús como paciente y no me atrevo a hablar de esto con mi médico, bueno, pues al final la idea es que, bueno, pues esto queda en un segundo plano. No, el placer es importante también, ¿vale? Las personas que padecen dolor no son capaces de sentir placer y disfrutar de los encuentros eróticos. Justo, pues ¿por qué no? Démosle importancia al placer, pongámoslo un poquito más arriba en nuestra lista de prioridades, ¿vale? Si tengo un encuentro erótico, seguro que después tendré más dolor. Esto no está demostrado, ¿vale? No estamos diciendo que no vaya a sentir dolor, pero no más dolor, ¿vale? Un encuentro sin coito no es un encuentro completo. Esto es una creencia, esto es un mito que no tienen solo las personas que tienen, o sea, no está solo asociado a los temas de dolor. Esto ocurre. Esto yo me lo encuentro en consulta todos los días con personas que traen cualquier otro tipo de dificultad erótica y no tienen dolor, ¿vale? Pero claro, si mi idea es coitocentrista, es muy probable que tenga cualquier otro tipo de dificultad, seguro, ¿vale? Me dan ganas de deciros paradme, preguntadme, pero no se puede, es al revés el formato, voy.
Vale, entonces, cosas importantes. Bueno, adaptación. Tenemos que acordarnos que las personas necesitan un tiempo para elaborar la pérdida y por tanto para explorar y aumentar el repertorio de alternativas. Si yo le digo que coito no y solo le digo eso, tenemos un problema, porque entonces es cuando voy a pensar que mi vida sexual ya no, porque todos estamos en ese modelo, ¿vale? Hay que construir alternativas para que la persona pueda entender que ahora vienen otras cosas, que ahora hay otra forma de disfrutar, que ahora también se puede disfrutar, ¿vale? Autoestima e imagen corporal. Cuidado porque el uso de fármacos a veces produce hinchazón, produce inflamación, ¿vale? Y esto puede afectar de manera importante a nuestra percepción y por tanto al deseo, ¿vale? Entonces, cuando el cuerpo tiene cambios bruscos, por otros motivos también, esto muchas veces afecta, ¿vale? Bueno, pues eso, a mi deseo sobre todo, ¿vale? Miedo al movimiento. Bueno, pues al igual que con el resto de actividades, decíamos actividades placenteras, puede llevar a la evitación y esto no conlleva menos dolor, sino menos actividad general y sexual, ¿vale? Ansiedad de ejecución o rol del rendimiento. Bueno, pues cuando yo tengo anticipaciones de fracaso, sobre todo respecto a la erección o respecto al orgasmo, afecta muchísimo, ¿vale? Y esto no aparece solo en pacientes con dolor, esto es un factor de mantenimiento de muchísimas dificultades eróticas. Cuando yo, por ejemplo, he tenido un episodio en el que he tenido un problema o una dificultad de erección, y cuando voy al siguiente encuentro voy pensando, ¿y si me vuelve a pasar? ¿Y si me vuelve a pasar? ¿Y si me vuelve a pasar? La respuesta sexual humana depende del sistema nervioso parasimpático. Cuando yo estoy en el ¿y si me vuelve a pasar? Estoy en el simpático, por lo tanto esto es incompatible y no va a ocurrir la respuesta sexual, ¿vale? Y esto es ansiedad de ejecución o rol del rendimiento. Claro, si yo voy pensando que me va a doler o que no voy a poder, pues lo mismo. Y pareja, cuidado con cuando ya hay una relación de pareja en la que se han establecido muy claros los roles y uno es el cuidador del otro, ¿vale? Por temas de dolor. Esto para la erótica no es muy bueno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final yo quiero verte, o el deseo tiene que ver también con verte, bueno, pues alguien, ¿no? Como ahí poderoso, tal, y si estoy muy en el rol, solo en el rol de cuidador, eso me puede afectar al deseo, ¿vale? Y la imagen de la pareja hay que trabajarla también, ¿vale? Si se ha visto afectada por esto. ¿Tiene sentido? ¿Me explico? ¿Sí? Vale, entonces, ¿qué podemos hacer en el campo de la sexología? Decía, psicoeducación. ¿Qué le tenemos que contar a los pacientes sí o sí? Pues la explicación de la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana tiene fases: deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, ¿vale? Pero es importantísimo añadir la fase de satisfacción, porque hay personas que tienen una respuesta sexual completa, pero no sienten satisfacción después, ¿vale? Pues o porque he elegido la pareja para esta noche, pero realmente pues me daba igual, o X o Y, me da igual, ¿vale? Pero la satisfacción es fundamental a la hora de hablar, para mí, en temas de sexualidad, ¿vale? Entonces hay que explicarles que la respuesta sexual humana depende del sistema nervioso parasimpático, porque muchos pacientes, la gran mayoría de pacientes, creen que depende del sistema nervioso simpático, es decir, creen que requiere mucha activación, ¿vale? Y lo que está claro es que requiere mucha relajación, mucho abandono a las sensaciones, ¿sí? Y esto ahora lo vamos a ver con lo que os voy a explicar. Bueno, ¿qué creo que también hay que explicarles? Pues todo lo que en su caso puede estar contribuyendo, es decir, que no es solo el dolor, que las ideas y las creencias que tenemos y el modelo actual que tenemos en sexualidad es limitante también, ¿vale? A la hora de disfrutar. Acompañamiento del proceso de aceptación de la pérdida, lo que os comentaba antes, esto hay que hacerlo también en la consulta. Cuestionamiento del modelo social coitocentrista y entrenamiento de la atención. ¿Por qué? Decía, porque si no entrenamos la atención, la técnica que os voy a explicar ahora no tiene sentido, va a dar exactamente igual, ¿vale? La técnica se llama focalización sensorial, ¿la habéis oído alguna vez? ¿Focalización sensorial? ¿No? Vale, pues como su propio nombre indica, vamos a focalizarnos en las sensaciones, ¿vale? Entonces, básicamente, pues es la técnica estrella en terapia sexual, ¿vale? Y básicamente se basa en, a ver que me han dicho que tenga cuidado con el pelo, ya. Se basa en permisos y prohibiciones que están pautados. Es decir, vamos a crear un espacio seguro para las pacientes y los pacientes. Si normalmente, ya que estamos hablando de dolor pélvico crónico, lo que va a generar dolor tendrá que ver seguramente con la práctica del coito
o con toda la parte genital, me da igual, ¿vale? Vamos justamente a sacar esas zonas del encuentro erótico. Vamos a prohibirlo, ¿vale? Cuando prohibimos eso, lo que estamos haciendo es poner toda la atención en todo lo demás, ¿vale? Os he dicho, no podemos quitar algo y no poner una alternativa, ¿sí? ¿Tiene sentido? Entonces, la alternativa es todo lo demás. Ojo, cuidado, ¿vale? Entonces, básicamente la focalización sensorial es una técnica que consiste, lo voy a explicar rapidísimamente y si luego queda tiempo, pues lo explico más al detalle, ¿vale? Pero básicamente la idea es, prohibimos coito, prohibimos tocar genitales y la persona que, bueno, en este caso tiene dolor, suele empezar en el papel que vamos a llamar pasivo, no me gusta, ¿vale? Pero para que nos entendamos, con pasivo y activo va a empezar tumbada boca abajo, ¿vale? Y la otra persona va a empezar desde la cabeza, el cuello, un hombro, el codo, el brazo. ¿Veis qué despacio voy? ¿Vale? Porque estamos descubriendo zonas del cuerpo que seguramente, ¿vale?, hemos tenido olvidadas. Yo siempre lo digo, es como si vamos a hacer turismo y vamos a un país, sí, ok, vamos a la capital, ¿no? Sí, ya sabemos, pero ¿qué hay en las capitales? Coches, luces, ruido, lo mismo de siempre. Turismo rural, hay que hacer turismo rural, ¿vale? Los genitales son la capital, venga, ¿vale? Turismo rural, hay que explorar, ¿vale? Entonces, en esa exploración, muchas veces las parejas se dan cuenta de que llevaban mucho tiempo sin pasar por esas zonas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un modelo coitocentrista, orgasmocentrista, vamos directamente a los genitales, ¿vale? Entonces, cuando prohibimos estas zonas del cuerpo, exploramos el resto, ¿vale? Decía, empezamos boca abajo, muy despacio, solo caricias. Cuando llegamos a los pies, media vuelta y de los pies a la cabeza. Besito y cambiamos, ¿vale? Digo besito porque es el código para decirte que ya he terminado, porque no vamos a hablar durante este ejercicio. Y no vamos a hablar porque es súper importante que confiemos en que mi pareja está bien. Porque puedo hablar cuando algo no me gusta, puedo hablar cuando algo me molesta, pero si no, no tengo por qué, porque tengo que estar centrada, focalizada, atenta a lo que estoy sintiendo, ¿sí? Tanto en el rol activo como en el rol pasivo, ¿sí? Tanto cuando recibo, porque normalmente es como, ah, sí, es un masaje. No, no es un masaje. No es un masaje, es el abandono a las sensaciones, es la focalización en las sensaciones, ¿vale? Entonces, desde ahí, lo que vamos haciendo es reconquistar zonas, explorar zonas que estaban normalmente olvidadas por ese modelo. ¿Sí me explico? ¿Vale? Entonces, este ejercicio tiene normalmente después una segunda parte, que es la de hablar, la de comunicarnos cómo ha sido la experiencia, porque esto normalmente tampoco se hace en el momento erótico, ¿vale? ¿Te ha gustado? Sí, ¿no? En base a si ha habido un orgasmo o no. Y esto no va de eso, va de cómo te has sentido, va de cómo ha sido el conectar de nuevo desde unas sensaciones que no son exigentes, que no son rápidas, que no tienen una meta, ¿no? Yo esto lo llamo, este ejercicio a veces lo llamo también el paseo. Cuando vais a pasear, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? A ningún sitio. Vas por el parque, pero no vas a un sitio concreto, ¿sí? El modelo orgasmocentrista es un modelo meta, ¿sí? Y esto es un modelo paseo, porque vamos por el parque y de repente, pues, este día hemos visto unos patos en el estanque, el otro día hemos visto un perrito aquí, el otro día hemos visto una fuente allá. A lo mejor tú te paras a beber agua, yo sigo caminando, es decir, respeta un poco también el ritmo de cada uno, ¿vale? Y es una aproximación, yo creo, muy, muy diferente, ¿vale? Y menos exigente, ¿vale? Sí que es verdad que la idea sería, en dificultades eróticas de personas que no tienen dolor, ir, por supuesto, luego introduciendo toda la parte genital y el coito y demás. Pero aquí la idea es que estas personas puedan ampliar el repertorio erótico que no sea exigente, ¿sí? ¿Tiene sentido? Vale. Esta técnica tiene evidencia, o sea, tiene muchísima evidencia, ¿vale? Es útil para distintas dificultades, parece simple y por eso tiene muy buena acogida, ¿vale? Entre los y las pacientes. Ya voy. Ya estoy. Y lo que os decía, es una ampliación del repertorio erótico. Ya está, ya voy. Me quedan esta y otra. Entonces, importante, en ocasiones los profesionales de la salud no tratan de forma abierta el tema de la sexualidad y esto implica, lo que os decía, que como pacientes a veces nos podamos quedar con el mensaje de que pues no es un asunto relevante, ¿vale? Y entonces pues no tengo que preguntar.
O lo que os decía también, que hay fármacos que afectan directamente a la respuesta sexual y es importante que el clínico sepa esto para poder avisar al paciente de que esto va a ocurrir y que como pacientes también podamos decir, oye, esto me está ocurriendo, mira a ver si me puedes cambiar el fármaco. A veces no se puede, pero cuando sí, pues sí. Vale, conclusiones. La sexualidad es un área que merece toda nuestra atención, ¿vale? Ya que al final supone un aumento o disminución de la calidad de vida de las personas. Para mí la clave es este cuestionamiento coitocentrista del modelo que tenemos ahora mismo y en mi experiencia el modelo de la sexualidad global facilita el disfrute, la conexión y la satisfacción en los encuentros eróticos. Hay que decir que sí que hay, que hay investigaciones específicas para algunos tipos de dolor que adaptan esas posturas coitales, ¿vale? Por supuesto, pero que la idea será siempre que el coito sea una práctica más dentro del repertorio, ¿vale? Y no el propio fin del encuentro, ¿sí? Pues ahí está, he corrido mucho. Cualquiera de estos temas nos podían dar para horas, ¿eh? Para horas. La verdad que tenemos unos ponentes extraordinarios. Y bueno, si os ocurre algo, alguna preguntita o... ¿no? Bueno, si quieres empiezo yo por ti. Del pudendo... Ah, disculpa. Sí, pues adelante. Bueno, soy Noelia de ADOPEC y la pregunta es, cuando has estado hablando de la anatomía del nervio pudendo, nosotros como asociación estamos detectando que casi todos los que tenemos el nervio pudendo mal, la L5-S1 tenemos mal también y la L4 también. ¿Tiene algo que ver? ¿O es casualidad? Bueno, la embriología explica que la distorsión y el movimiento de las vísceras hace que no coincidan en su posición topográfica con la parte somática que la rodea, ¿no? Necesariamente. Por ejemplo, casi la zona púbica, casi la zona púbica ya es L2, L1, perdón, iliohipogástrico. Y en cambio el territorio pudendo, como sabemos, es S3, S2, S3, S4, ¿no? Esto por una parte. Por otra, es totalmente ignorado y yo creo que se ignora en las consultas. Está infra diagnosticado la visceralización de un dolor somático. No la somatización de un dolor visceral, el más famoso, el dolor referido, cardíaco al antebrazo, porque esto es T1 y el corazón es T1, T5, ¿no? Y hay una convergencia somato-visceral. Y en cambio está súper infradiagnosticado, ¿no? Que un dolor somático pueda preceder a un problema visceral. Perfectamente puede preceder a un problema visceral. Por la convergencia en el asta dorsal. No tanto porque haya una relación directa, sino una relación indirecta, ¿no? Para ser breve y no... ¿Vale? Claro que puede tener que ver. Claro, me hubiera gustado que hubiéramos hablado un poquito más del pudendo en cuanto a criterios diagnósticos de neuropatía, de atrapamiento, pero claro, es que eso es todo un mundo y es el día a día de nuestras consultas. ¿Ya? La gente que hacemos ginecología y dolor en ginecología específicamente, como Augusto, ¿no? Pues nos damos cuenta, ¿me entiendes?, que hay mucha paciente bien después de los partos, ¿no? Encontramos un volumen importante y cuántas veces tenemos mujeres que debido al tipo de trabajo estás en sedestación todo el tiempo, en tensión, con un poquito de obesidad, con estrés, te levantas poco, es decir, al final se resiente. Y muchas veces el pudendo va dando señales sin que haya realmente un atrapamiento. Y te lo digo porque este tema, ya entramos directamente con el compañero, porque aquí los estiramientos y la posturología va a ser fundamental en recuperar este tipo de pacientes. ¿Piensas? Sí, a ver, todo aquello que termina afectando a la adaptabilidad de lo que es la pelvis menor te va a generar repercusiones. Y pueden ser, hay mucha gente que me habla de los estiramientos, no soy un gran fan de los estiramientos, ¿no? Desde hace mucho tiempo.
De hecho, en su día, un día me preguntaron, oye, di una ponencia el por qué no los haría mucho, y trabajo en deporte desde hace 28 años, los hago muy poquito. O sea, al final, realmente un estiramiento, lo que desencadena, sobre todo cuando la gente percibe el estiramiento, es un reflejo miotático. Y no deja de ser más que la respuesta de defensa a una puesta en tensión excesiva de un tejido. Entonces, intento, o en mi perspectiva, intento conseguir que todo este segmento, que es que incluye un montón de estructuras, L4, L5, el sacro, los ilíacos, el pubis, las caderas, hay tantos elementos que influyen en que un segmento pueda tener una hipomovilidad. Pensemos que en el momento en el que un pequeño segmento tiene una hipomovilidades hay un montón, alguien tiene que compensar donde ha habido una hipomovilidad, y lo que va a doler al final son las hipermovilidades. Y si por pensar que esta zona de hipermovilidad, que es la que está adaptándose a la que no se puede mover, que suele ser la que está más callada, precisamente la intentamos estirar, incluso podemos llegar a reagravar la clínica. Por eso a mí no me entusiasman demasiado, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no estire nunca. Claro, aquí me gustaría que hay alguna médica rehabilitadora. ¿No? Estuvo esta mañana, tal. Porque nosotros en la guía que hemos sacado, una médica rehabilitadora, es decir, hemos puesto incluso una serie de ejercicios adaptados de estiramiento, porque veíamos que una fuente de tensión, ¿me entiendes? Es decir, era esas hipertonías del suelo pélvico, sobre todo en mujeres estreñidas, en mujeres que están mucho tiempo sentadas, ¿de acuerdo? Para ayudarles un poquito a estirarse. Claro, una guía no es una consulta clínica, porque claro, no es lo mismo que tú como especialista, es decir, tú valores paciente a paciente, quiero decir yo, ese es un tema. Y otra cosa es una guía general que intente dar unas instrucciones generales, ¿eh? Si tuviera que darle un consejo a alguien, en cuanto, porque de la guía que no la he podido ver, seguro que está muy bien, seguro que está bien ejecutarlos, pero lo que trabajaría es sobre ese mismo ejercicio de estiramiento, ¿vale? Sin despertar realmente la sensación de estiramiento. Es decir, el tejido conectivo tiene el miofibroblasto. Y el miofibroblasto, si no me corrige, que seguro que lo dominas más, el miofibroblasto, la fascia tiene miofibroblasto, y el miofibroblasto se caracteriza por esta proteína de alfa-actina, que es capaz de hacer que la fascia reaccione en acortamiento cuando hay un estímulo mecánico. Y estímulos mecánicos hay un montón. Entonces, está demostrado como tejido viscoelástico que es. Si tú a un tejido viscoelástico le vas con fuerza, el tejido viscoelástico, según intentas entrar o lo pones en tensión, él mismo te echa. Pero si a un tejido viscoelástico le intentas entrar despacio, 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 sin gran tensión, ese tejido viscoelástico termina reaccionando y permitiéndote ganar esa movilidad, que no viene a ser tanto con el concepto más clásico de estiramiento, sino es más por ese trabajo del miofibroblasto vinculado a la fascia. Y ahí sí que los hago. Compro entonces vale. Mensaje que lo compro. Porque es que si no, claro, es decir, es que se contradecía mucho, ¿me entiendes? Es decir, con una idea que teníamos. Es decir, y esa idea era no de hacer unos estiramientos en plan deportivo, en absoluto. En absoluto, quiero decir, para después hacer una actividad física enérgica, no para nada, sino obligar a que se hagan un poco de estiramientos. Tienen que ser lo más suaves, en posiciones mantenidas y durante el largo plazo, para que sea capaz de reaccionar el cuerpo. Totalmente de acuerdo con el compañero, y por si puede servir, como no daba tiempo, las 3 regiones más conflictivas para el pudendo en casi todas las publicaciones son cuando discurre anterior al ligamento sacrotuberoso, que en las disecciones, si alguna vez queréis venir, es potentísimo, es como una lámina de piedra en algunos cadáveres, ¿no? En otros no tanto. Esa es una zona de conflicto. La otra,
en la intersección ligamento sacrotuberoso sacroespinoso y otra la entrada al conducto de Alcock. Conclusión, muchos músculos se insertan en estas bandas fibrosas. Esa relajación suave que comenta el compañero, como anatomista, yo sobre todo la destinaría, por ejemplo, al erector de la columna, que se inserta en todo el sacrotuberoso, al glúteo mayor, que se inserta en la parte dorsal del sacrotuberoso, a fibras musculares del glúteo menor que van al sacroespinoso, al obturador interno, porque el conducto de Alcock es la fascia endopélvica, endoperineal del obturador interno. Es decir, todo esto sobre todo focalizado en esos músculos, ¿no? De hecho, creo que nos estamos dando la razón. Esto es un tema multidisciplinar, de tal manera, ¿me entiendes?, que todos aportamos ideas con un mismo fin. Marta, por favor. No porque seas la última, para mí es un tema muy importante y claro, yo soy ginecólogo y cuando una mujer me viene con dolor pélvico, el tema sexual, yo intento dar un par de pinceladas, es decir, y una de ellas es, olvídate del coito, porque ya sé que ese va a ser un factor determinante de una nueva crisis de dolor y además, entonces, dar una serie de pequeños consejos y yo creo que tú lo has resumido muy bien con el... Lo has dicho muy bien. Es decir, ¿de qué manera? Pero claro, estamos en un tipo de sociedad con unas características y de repente es un reaprendizaje. Es decir, imagínate que intentas tratar este tema y dices, coito prohibido, pero claro, has de ofrecer algo más, porque si no es... Y es lo que tú has dicho. A ver, precisamente... Ahí. No, dale otra vez. Hola, ¿ahora? Sí, mejor. Ahí está, vale. Que está... Vale. A ver cómo estaba ordenando yo lo que iba a decir. Vale. Justamente estamos en un enfoque multidisciplinar. Entonces, siempre trabajamos, por supuesto, con estas mujeres, enviándolas a fisios, ginecólogos, para descartar o para entender cuál es la causa biológica que está generando el dolor, porque evidentemente una cosa es cuando trabajamos con vaginismo o dispareunia que está generada por una contracción involuntaria, pero porque es solo o específica respecto al coito, ¿vale? Pero cuando tenemos otro tipo de dolor, pues eso, con una causa biológica o una causa pues de una contractura, pues no he hablado evidentemente de temas de abusos, no he hablado de temas de trauma, pero todo eso al final pues está en la base muchas veces, ¿no? Pero repito, al ser multidisciplinar, siempre ginecólogo, siempre fisio y trabajamos conjuntamente. Entonces, ese trabajo conjunto, luego nuestra parte de ese trabajo conjunto es mucho de focalización sensorial, mucho, de verdad es una técnica que es brutal cómo funciona porque las personas reaprenden poco a poco. O sea, no es solo la psicoeducación de verdad que el modelo coitocentrista no es bueno para ti, sino es que van viviendo, que pueden disfrutar, que pueden estar tranquilas, a gusto, relajadas, con un montón de cosas que pueden hacer que no es, repito, el coito. Ahora, también una cosa que nosotras trabajamos mucho es a nivel deseo, o sea, a nivel psicológico. Yo lo llamo estar en clave erótica, es decir, ahí como, si tú lo piensas, cuando tú te montas en el coche, a ver, ¿qué emisora tenéis? ¿Qué confesar aquí? ¿Qué tenemos? ¿Radio clásica o los 40 Urban o cuál? O sea, quiero decir... Rock FM. Rock FM, vale, cada uno tenemos como emisoras de radio que nos gustan más o menos, ¿no? Y al final esto sería como modos que tenemos de estar en la vida también, ¿no? No es lo mismo cuando estamos con la familia, no es lo mismo cuando estamos con los amigos, no es lo mismo cuando estamos en pareja, no es lo mismo cuando estamos en una ponencia, tenemos modos, ¿no? Y el modo erótico es un modo también, ¿no? Y muchas veces no cultivamos o no cuidamos ese modo. Estar en modo erótico implica, por ejemplo, yo salgo del trabajo y yo puedo ir en el coche pensando, madre mía, es que vaya tela, porque vaya reunión, mi jefe hoy qué pesado, no sé cuántos. Claro, si yo llego a casa, es muy poco probable que a mí me apetezca tener un encuentro erótico o algo erótico con mi pareja, ¿no? Si yo en el coche ya voy pensando qué bien, qué gusto, llegan a mi casa, voy a ver a mi pareja, tal, o incluso si yo desde por la mañana ya he dejado una notita, ¿no? De, oye, esta noche cuando llegue, puntos suspensivos. Claro, yo estoy en otro modo, no sé si me explico, ¿vale? Entonces esto es cultivar la clave erótica, esto es darle importancia a lo que decíamos, ¿no? Al placer en la propia vida. También muchas veces recomendamos, hablando de focalización sensorial, o sea, de los sentidos, al final los sentidos son las puertas que tenemos, ¿no? Para comunicarnos con el mundo
y muchas veces los tenemos olvidados, porque, repito, estamos con el móvil, y muchas veces en la ciudad tampoco, pues no sé, no olemos, no oímos, y muchas veces yo lo que le digo a mis pacientes es, elige un sentido al día, elige uno al día y estate atenta a eso, ¿no? Hoy voy a estar conectada con mi olfato, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de la cantidad de cosas que te pierdes por no estar conectada con eso, ¿no? O me da igual, o un gustito diario, pero que cuide un sentido en concreto. Y esto es erótica, esto es placer, pero de una manera global, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el coito, no tiene nada que ver con los genitales, pero aumenta la probabilidad, ¿vale?, de disfrutar o de sentir placer, que para mí esto es clave con las pacientes. La capacidad de sentir placer, eso no se ha perdido por tener un dolor, ¿no? La capacidad de sentir placer la tenemos, ¿sí? No sé si me he explicado. Sí, yo creo que esa es la clave totalmente. Perfectamente, Para ¿sí? terminar, yo creo, se merece un aplauso, ¿verdad?